Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 11. Moments Before a Disaster. ¿Hay algún autor que no tenga ningún trabajo activo que lea esto? Si es así, necesito su ayuda. Si has leído algunas de mis historias antes, es un hecho conocido que solo he terminado un solo fanfic y quedan muchos, debido a varias circunstancias. Prometí reescribir uno, pero no pude escribir nada en 3 horas. Lo que quiero es que alguien pueda continuar mis historias, por favor. Igual. Es demasiado deprimente cuando los lectores preguntan cuándo voy a subir un capítulo y yo me quedo estancado sin poder escribir una sola palabra. 4. De todos modos, gracias por escuchar mi discurso. Algunas personas no conocían a Ope Michaelson, así que agregaré un poco sobre ella al final. Imagen. Aquí está su imagen. 15. Serei estaba sentada en su escritorio en la sede de la Asociación de Magos Continentales, revisando los últimos informes de investigación sobre lo que ahora se llamaba el incidente de la brecha celestial. Hace un mes, ocurrió un fenómeno nunca visto hasta entonces. Un enorme desgarro en el cielo, como si la realidad misma se hubiera roto como un cristal frágil. Desde esa brecha, una abrumadora oleada de maná inundó el área, alertando a los magos de todo el continente. Serei había sentido 3 presencias distintas emergiendo de las grietas. Cada uno irradiaba una energía inmensa y desconocida, diferente a cualquier magia registrada en este mundo. Pero en el momento en que cruzaron completamente a ese reino, desaparecieron. Cualquier intento de rastrearlos había fracasado por completo, como si simplemente se hubieran borrado de la existencia. Fue exasperante. Y, aún así, Serei no podía negar la emoción que burbujeaba dentro de ella. Estos 3 eran indudablemente poderosos, quizás incluso más poderosos que ella. 3 y eso, por alguna razón, le provocó un escalofrío en la columna. Tras un mes de incansable investigación, la asociación finalmente logró determinar el paradero de 2 de ellos. Ambos individuos habían optado por integrarse en la sociedad, actuando como personas comunes. Uno se había instalado en un pequeño pueblo, viviendo tranquilamente, mientras que el otro se había instalado en una ciudad, viviendo su vida cotidiana como si nada hubiera pasado. Sus nombres habían sido identificados. Magnus y Hikaru. 14. Más importante aún, se había producido un gran avance gracias a uno de los familiares de sus espías, que había logrado verlos mientras curaban sus heridas. Eso significaba que lo que fuera que había sucedido cuando entraron a este mundo no los había dejado ilesos. Magnus había sufrido una herida grave en el torso, tan profunda que incluso con todo su poder, parecía tardar en recuperarse. Las heridas de Hikaru fueron aún peores. Uno de sus ojos había desaparecido por completo y le faltaba la mano derecha. Serei entrecerró los ojos. Para seres de su calibre, heridas como estas no eran comunes. Las implicaciones fueron preocupantes. A pesar de sus heridas, no mostraban signos de vulnerabilidad. Se movían con confianza, nunca parecían débiles, y su conciencia de la vigilancia solo los hacía más peligrosos. Los espías de la asociación ya habían sido descubiertos e ignorados, una advertencia silenciosa de que no debían entrometerse con ellos. Y aún así, no actuaban de forma hostil. Por ahora. En cuanto al tercer individuo, su paradero sigue siendo un completo misterio. A diferencia de los otros 2, no hubo avistamientos, ni rastros de maná, ni siquiera una pista de dónde podrían haber ido. Era como si hubieran desaparecido por completo. Serei exhaló, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. Estas personas eran demasiado peligrosas para dejarlas sin control. Pero lo que más le preocupaba era la pregunta que aún no tenía respuesta. ¿Por qué vinieron aquí? Serei exhaló y dejó el infieme. Justo cuando acababa de empujar su silla hacia atrás, un miedo abrumador se apoderó de su mente. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Había algo allí. Una presencia tan vasta, tan absolutamente aplastante, que la paralizó. Su cuerpo se negaba a moverse. Todos sus instintos le gritaban que corriera. No era miedo. Era algo más profundo, algo que no podía comprender. Un resplandor cegador, de un azul imposible, venía desde la distancia, como si el mismo cielo estuviera siendo desgarrado una vez más. Serei se obligó a mirar afuera. Y entonces lo vio mientras el resplandor se atenuaba. Un ser colosal, de forma dracónica, se alzaba contra el horizonte. Su enorme cuerpo estaba cubierto de escamas que parecían absorber la luz que las rodeaba, de un azul abisal profundo y vetas de venas rojas.
Dos alas enormes se extendieron detrás de él, su mera presencia deformó el aire, distorsionando el cielo como ondas en el agua. Su cola serpenteante, imposiblemente larga, se enrollaba y desenrollaba como si se moviera con mareas invisibles. Dos cuernos retorcidos coronaban su cabeza, cuyos bordes brillaban débilmente con una luz roja. Y sus ojos. Un carmesí profundo y vacío con cruces, lleno de un dolor insondable que oprimía a todo lo que lo rodeaba. Serey no podía respirar. Ella no podía pensar. Su cuerpo se negaba a moverse, todo su ser estaba abrumado por la mera presencia de esta criatura. Miraba al mundo con dolor. No es ira. No odio. Pero algo mucho, mucho más pesado. Y luego, como un sueño, desapareció. La presión insoportable desapareció en un instante, dejándola sin aliento y con las extremidades temblando mientras recuperaba la sensibilidad. Pero no había tiempo para dudar. Serei corrió. Ella no se detuvo a ordenar sus pensamientos. Ella no se detuvo a cuestionar lo que había visto. Necesitaba mantenerse lo más lejos posible de la fuente. Porque lo que fuera que eso fuese, quienquiera que fuese, fue algo que superó todo lo que alguna vez había esperado encontrar. Hace unos minutos. Ope Mikaelson estaba sentada en el borde de su cama, con el teléfono firmemente apretado en sus manos. Mientras se desplazaba por los mensajes en el llamado grupo de chat dimensional. Sí. Eso fue algo real ahora. Su expresión oscilaba entre la incredulidad, la curiosidad y una leve preocupación mientras leía la conversación. Todo parecía surrealista, como un extraño sueño febril. ¿Un chat grupal multiversal? ¿Un tipo que se hace llamar el único Satán verdadero lo gestiona? Ope casi se rió ante el nombre, pero a esta altura ya había visto cosas mucho más extrañas. Y aún así, la parte más absurda. Leo realmente parecía inormal. A pesar del título dramático, su manera de hablar no gritaba señor malvado o antiguo ser cósmico. En todo caso, parecía un tipo normal que sabía demasiado. Sobre ella. Sobre todos. Esa parte fue un poco inquietante. A ella no le gustaba que la gente supiera cosas sobre ella incluso antes de presentarse. ¿Quién era? Uno le recordó demasiado a la gente que intentaba controlarla, que intentaba definirla antes de que pudiera opinar. Pero Leonor parecía tener ningún plan oculto. En todo caso, su atención estaba completamente en otra parte. Atacando a Aizen por completo. Ope no sabía mucho sobre Aizen, pero el tipo tenía un ego más grande que algunos de los vampiros que había conocido. Él creía que estaba por encima de todos los demás. Siempre el más inteligente de la sala. Siempre en control. Al menos eso era lo que pensaba dada la forma en que Leo lo trataba. Leo no siguió el juego. Lo llamó tan directamente, tan agresivamente, que Ope casi sintió vergüenza ajena por Aizen. Aizen retrocedió. El chat grupal parecía normal. Aunque Ope se encontró mirando la pantalla, sintiéndose y fuera de lugar. Tiamat era literalmente la diosa primordial del mar y la madre de los dioses. Si nos basamos en su mitología. Leo, si su título significaba algo, probablemente estaba mucho más allá de lo que ella pudiera entender. Y Aizen, aunque perdiera la discusión, era obvio que era increíblemente poderoso por sí mismo. ¿Y ella? Ella era solo esperanza. Claro que ella era Tribrid, pero era una que actualmente solo podía confiar en sus poderes de bruja. Y claro, era fuerte, pero comparada con estos chicos, se sentía como un personaje secundario. 9 Pero luego, la charla cambió a algo más cuando Leo presentó una búsqueda multiversal. Leo explicó que estas eran las principales razones por las que el grupo existía. Lidiar con grandes problemas localizados en diferentes mundos. La esperanza dudó solo por un segundo. Porque honestamente, ella necesitaba esto. La escuela Salvatore se había vuelto sofocante últimamente. Todos los días eran iguales. Responsabilidades, expectativas, trama y problemas familiares que no podía solucionar. Pero esto, una aventura literal a través de mundos diferentes, fue un escape. Una salida. Una oportunidad de hacer algo divertido en lugar de quedar atrapado en un ciclo de superdrama escolar. Ella no estaba asustada en lo más mínimo dado que habían miembros muy poderosos que honestamente serían los que harían el mayor trabajo dado que ella no era tan fuerte. Ella no podría ser más fuerte que una diosa literal o Satanás. Ella hizo clic en acepto sin pensarlo dos veces. Y luego, todo se congeló. El aire se quedó quieto. Los sonidos de la escuela se desvanecieron en un silencio absoluto.
Ope apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que una espiral de arcoíris estallara a su alrededor, girando y remolineando, empujándola hacia adelante a velocidades imposibles. Uno se le revolvió el estómago. Se sentía como estar en una montaña rusa sin fin, como si la hubieran lanzado por el espacio sin control. Los colores a su alrededor se desdibujaron. Rayas azules, rojas, doradas y plateadas pasaban como estrellas fugaces. Uno se sentía ingrávida, como si estuviera cayendo y volando al mismo tiempo. Entonces luz azul cegadora. Una oleada de poder recorrió su cuerpo, hormigueando contra su piel como electricidad estática. Ella jadeó. Y de repente, ella estaba en otro lugar. Los pies de Ope tocaron la hierba suave. El aire era fresco, casi demasiado fresco, demasiado real. El cielo se extendía ampliamente sobre ella, de un tono azul profundo e infinito. Ella respiró lentamente y apretó los puños. Antes de que Ope pudiera siquiera asimilar lo que sucedía a su alrededor, una voz fuerte cortó repentinamente el aire. ¿Qué? Ruido sordo. Ope se dio la vuelta justo a tiempo para ver a un hombre estrellarse contra el suelo con un golpe sordo. Él gimió, tendido sobre su espalda, murmurando algo en voz baja sobre cómo ni siquiera le habían dado tiempo para ponerse de pie correctamente. Ope parpadeó. Luego, no pudo evitarlo. Se rió un poco. No fue solo la forma en que cayó. Fue el puro agotamiento en su voz, como si esto fuera otra cosa terrible en una larga lista de cosas que arruinaban su día. El hombre, calvo, vestido con un abrigo largo negro y con un parche en el ojo, giró la cabeza hacia ella, claramente poco impresionado. ¿Así que te ríes? Se quejó, apoyándose en un codo. Ope contuvo otra risita, levantando las manos ligeramente en señal de rendición. Lo siento, pero, sí. Antes de que la conversación pudiera continuar, otra voz, tranquila, serena y exasperantemente suave, habló desde cerca. El sufrimiento, como dicen, es a menudo inspiración para la comedia. Ope se giró y vio que se acercaba a otro hombre, caminando con deliberada facilidad. Era alto, de cabello castaño y con un parche en el ojo, vestido con ropa de un negro intenso que no dejaba expuesta ninguna parte de su cuerpo excepto su rostro. Su expresión era ilegible, pero había algo en él, su postura, su presencia, que inmediatamente la puso nerviosa. Ope no necesitó pensar dos veces en quiénes eran estos dos. Ella cruzó los brazos e inclinó la cabeza, dándoles a ambos una mirada significativa. Entonces, tú debes ser Aizen. Miró al otro hombre. Y tú debes ser el señor Furia. Fury, ahora de nuevo de pie, se sacudió el polvo y echó un buen vistazo a su alrededor. Su expresión era cautelosa y su único ojo era agudo mientras evaluaba la situación. Luego se volvió hacia ella. ¿Quién carajo eres tú? Ope sonrió levemente. Ope Mikaelsen. También conocida como la Tríbrida. Eso hizo que Fury se detuviera mientras parecía estar imprimiendo sus caras en su memoria. Mientras tanto, Aizen permaneció en silencio, simplemente observando el intercambio con su habitual calma inquietante. Entonces, sin previo aviso, habló. Leo y Tiamat han desaparecido. Las palabras enviaron una sacudida de conciencia a través de Ope. Estaba tan absorta que ni siquiera se había dado cuenta todavía. Fury frunció el ceño, claramente tampoco le gustaba el sonido de eso. Pero antes de que alguien pudiera hacer más preguntas, un destello azul cegador iluminó el cielo. Mientras tanto, Leo permaneció con los brazos cruzados, esperando que todos los demás fueran transportados. Se había dado unos segundos extra antes de hacer su gran entrada, no porque lo necesitara, sino porque no había daño en agregarle un poco de estilo. Claro, él no era exactamente un aura farmer, pero eso no significaba que no pudiera intentar dejar una impresión. Sin embargo, justo cuando estaba considerando su enfoque, apareció un mensaje personal de Tiamat. Decía. Tiamat. No, puedo, hacer clic en el botón, aceptar, mis manos son, demasiado grandes, igual, 9 Leo parpadeó. Luego volvió a leer el mensaje. Luego una vez más. Ella sonaba al borde de las lágrimas. Su mente se quedó en blanco por un momento antes de que una comprensión muy obvia lo golpeara. Espera, ella está en su forma dracónica, ¿no? Leo suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Escribió rápidamente. Leo. ¿Y Tiamat, estás en tu mejor forma? Una breve pausa y luego llegó otro mensaje dolorosamente lento. Tiamat. Sí, igual. Leo se quedó sin palabras. Claro. Claro que esto pasaría.
En lugar de repararse automáticamente, el sistema parecía contentarse con dejar que Tiamat luchara como un gato gigante intentando presionar una pantalla táctil con sus patas. Molesto, se dirigió al sistema. Oye, ¿por qué carajo no estás igualando su talla? El sistema respondió instantáneamente. Simplemente no es posible. Leo entrecerró los ojos. ¿Y por qué no es posible? 3. Porque los administradores solo permiten un tamaño fijo para que las interfaces del sistema se consideren moneda de curso legal. 1. Los administradores son estrictos con el espacio que ocupa una interfaz del sistema. Dado que ésta actúa como una puerta de entrada constante a fuerzas ajenas a su influencia, las interfaces excesivamente grandes representan un riesgo de seguridad. Por lo tanto, están estrictamente prohibidas. Leo leyó el mensaje y exhaló. Bien, básicamente y interface grandes igual malas. Tiene sentido. Con eso en mente, rápidamente comenzó a escribir una pregunta para Tiamat. Leo. ¿Puedes cambiar a un tamaño más pequeño? Sin embargo, antes de que pudiera presionar enviar y Tiamat. Lo entiendo y... S6 Leo se quedó congelado. Se le cayó el estómago. Su cerebro conectó los puntos un segundo demasiado tarde. Oh, mierda. El mundo de Frieren estaba a punto de experimentar el impacto completo y desenfrenado de Beast 2. 20. Piedras y reseñas por favor. Fuente. Los originales y los legados. Ope es la hija tríbrida de Niklaus Mikaelson y Ailey Marshall Kenner. Es nieta de Ansel, Esther Mikaelson y dos hombres lobo sin nombre, además de nieta de Mikael. Como resultado de su herencia única, ella es el primer híbrido de hombre lobo bruja vampiro del mundo. Ella heredó su gen de hombre lobo de ambos padres, mientras que su legado de vampiro y bruja proviene de su padre, quien es el híbrido original de vampiro y hombre lobo e hijo de la bruja original. A través del linaje Labonaire de su madre, Ope pertenece a la realeza de los hombres lobo. Ope es por derecho de nacimiento miembro de la manada de lobos crecientes y de la manada del Atlántico Noreste, así como de una familia de brujas sin nombre, y la única hija engendrada por el híbrido original. 5 comentario 32 comentarios. Votar 1 queda chapter 12. De Disaster Averted 1 La epidemia de estupideces es real. Imagen 24 Esta es la razón exacta por la que no puse ninguna etiqueta relacionada con el harem en la historia. La gente necesita entender que las etiquetas son para el algoritmo, no para que usted juzgue una historia basándose en ellas. 12 capítulo más pequeño. La mente de Leo estaba corriendo a toda velocidad. No había manera de salvar al pueblo de lo que estaba por suceder. La sola presencia de Tiamat fue suficiente para traumatizar a todos los seres sensibles a la magia del planeta. Teniendo en cuenta que la bestia promedio hace que los circuitos mágicos se quemen. Y si ella dejara escapar incluso una fracción de todo su poder, sí, digamos que no sería una imagen bonita. Uno no. Ese no es el problema principal. El verdadero problema era que este mundo no estaba construido para soportar algo como ella. En el universo de Fate, el planeta en sí mismo actuaba como un mecanismo de seguridad, restringiendo a bestias como Tiamat o a los fenómenos mágicos en general. Había reglas. Límites. Conceptos que les impedían aniquilar la civilización por accidente, incluso si dimensionalmente eran fuertes. Pero allí. Aquí, no había nada que la detuviera. Una bestia de la humanidad completamente desatada. Esto no es solo un desastre. Eso es la extinción. Leo obligó a su mente a trabajar a toda marcha. Necesitaba un plan. Ahora. Opción A. Convencerla de transformarse y contenerse lo suficientemente rápido. Opción B. Suprimirla y transformarla por la fuerza. Antes de que pudiera siquiera considerar la opción B, el sistema la apagó inmediatamente. Potencia insuficiente. Se detectó potencial, pero las habilidades actuales son insuficientes para suprimir o transformar a Tiamat por la fuerza. Leo apretó la mandíbula. Figuras. Entonces, ¿qué sugieres? Usa un cuerpo de nivel inferior. Convéncela de que lo habite, o fuérzala a hacerlo. La expresión de Leo quedó completamente en blanco. Y disculpe. ¿Dónde exactamente se supone que voy a encontrar un cuerpo que pueda manejar una bestia primordial literal? La mejor elección es la Tiamat de este mundo. El estómago de Leo se encogió un poco. Una ola de incomodidad lo invadió. Oh. Oh, eso es un desastre. Incluso sin que el sistema le diera más explicaciones, lo entendió. Tenía todo el sentido. La Tiamat de este mundo ya era una versión de ella. Uno incluso si no era tan fuerte, incluso si era completamente diferente, su cuerpo seguía siendo el mejor recipiente posible.
La compatibilidad sería perfecta. Pero Leo dejó escapar un fuerte suspiro. Maldita sea. El mensaje del sistema apareció ante Leo. Podrías preservar su conciencia en otro lugar y revivirla. Leo dudó. Le parecía mal hacerlo sin su consentimiento. Pero al mismo tiempo, no podía arriesgarse a lo que pudiera pasar si el poder total de Tiamat se descontrolara en ese mundo. ¿Cómo podría completar la misión en un mundo destruido? Ese proceso de pensamiento fue preocupante. Finalmente, decidió tomar Tiamat de este mundo como respaldo. Aún así, estaba bastante seguro de que podía convencer a la verdadera Tiamat de transformarse y contenerse. O quizás simplemente estaba pensando demasiado. Leo desapareció de su habitación, reapareciendo instantáneamente en el corazón del bosque familiar. Donde supuestamente vivió Tiamat. Y la encontró inmediatamente. Un enorme dragón occidental azul yacía acurrucado, su enorme forma subía y bajaba con cada respiración. Sus escamas brillaban como las olas del océano profundo. Ni siquiera tuvo oportunidad de reaccionar. En el momento en que Leo apareció sobre ella, activó creación de información. Un pequeño orbe se formó en su mano. Una herramienta diseñada para separar el cuerpo y la mente. Una pokebola improvisada. El dispositivo se activó instantáneamente. Y así, sin más, quedó hecho. Leo presionó el botón aceptar. Inmediatamente, su entorno se retorció y se hizo añicos, siendo reemplazado por un vórtice de arcoíris que giraba. La sensación era extraña. Se sentía como si lo estuvieran arrastrando a través del espacio a velocidades imposibles, pero al mismo tiempo, su cuerpo se sentía ingrávido. A mitad del viaje, la expresión de Leo cambió. Si iba a hacer una entrada, más le valía hacerlo bien. Su forma comenzó a cambiar. Su aura se volvió opresiva, poderosa, absoluta. Regresó a su forma de Satanás. De vuelta al mundo de Frieren y un destello azul cegador atravesó el cielo, más brillante que el sol. El aire se estremeció y el suelo bajo sus pies retumbó como si el mundo mismo tuviera miedo. Luego, cuando la luz se desvaneció, la vieron. Una enorme criatura parecida a un dragón se alzaba sobre el paisaje. Tiamat. Era enorme, más grande que cualquier cosa que Ope hubiera visto jamás. Sus enormes alas se extendían por el cielo, bloqueando el sol. Pero no era solo su tamaño. Su sola presencia se sentía pesada, presionando todo. No era solo poder. Era algo más profundo, algo que hacía temblar al mundo mismo. Aizen fue el primero en reaccionar. Lo sintió inmediatamente. Sus sellos ardían. Las capas de sellos que lograron contenerlo durante los últimos 11.000 años estaban reaccionando violentamente a la presencia de Tiamat, como si rechazaran la idea misma de contener su poder por más tiempo. ¿Ah, sí? Murmuró intrigado. Al principio, había planeado crear una dimensión falsa para separarse de lo peor de su aura. Pero ver sus sellos rompiéndose. Sí, eso no estaba pasando. En cambio, se limitó a observar, mirando con atención. La esperanza, por otro lado, no estaba bien en absoluto. En el momento en que Tiamat apareció, sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Le dolía la cabeza, tenía la visión borrosa y, en cuestión de segundos, estaba de rodillas, sangrando por los ojos y los oídos. Su conexión con la magia, normalmente una ventaja, estaba empeorando activamente las cosas. Era como si su alma estuviera siendo aplastada bajo el peso de la existencia de Tiamat. ¿Qué carajo es eso? Jadeó, apenas capaz de respirar. Mientras tanto, Nick Fury ya había tomado su decisión. No. 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 Señor, ten misericordia de él. Esta mierda estaba muy por encima de su nivel salarial. 3. A diferencia de los demás, Fury no podía sentir la magia, lo que, en este caso, era una bendición. No sintió el peso sobrenatural de la presencia de Tiamat. Pero él sentía miedo. Un miedo profundo, instintivo, de esos que le gritaban que corriera. Y así lo hizo. Se dio la vuelta y corrió a cubrirse, sabiendo muy bien que, pasar a lo que pasara en ese momento, él no estaba hecho para esa mierda. La presión abrumadora no duró mucho. Tiamat, visiblemente nerviosa, instintivamente intentó contener su maná, intentando suprimir la inmensa fuerza que irradiaba inconscientemente. Pero no sirvió de mucho. Su poder era demasiado vasto, demasiado arraigado en su existencia. Era como intentar contener un océano en un vaso de agua. Inútil. Pero entonces. Otro destello azul. En 10 segundos, Leo apareció en el cielo. Su presencia era inconfundible. Un halo de luz oscura brillaba tras su cabeza, proyectando sombras inquietantes.
Unas alas negras, como si fueran un vacío, se extendían tras él, dándole un aspecto casi celestial. En el momento en que llegó, se conectó con la mente de Tiamat, enviándole un mensaje tranquilo pero firme. Si es posible, transfórmate en forma humanoide. Tiamat parpadeó. Oh. Fue como si acabara de darse cuenta de su error. Y entonces, su enorme forma dracónica comenzó a cambiar. Su cuerpo se deformó, encogiéndose y remodelándose en un movimiento fluido, como metal líquido doblándose hasta adquirir una nueva forma. En cuestión de segundos, donde una vez estuvo el imponente dragón, ahora estaba una mujer alta y elegante. Tenía un cabello azul largo y suelto, cuernos curvados y sus ojos tenían la misma intensidad. 9 Incluso en forma humana, su presencia era abrumadora, su propia existencia presionaba contra la realidad. Leo no perdió el tiempo. Metió la mano en el bolsillo y sacó una horquilla, un adorno pequeño y sencillo que pertenecía a su madre. Sin dudarlo, utilizó la creación informativa para encantarlo sobre la marcha. Primero mejoró la existencia de la horquilla y luego le puso un encantamiento. El encantamiento restringió la presencia de Tiamat, conteniéndola a solo 10 centímetros a su alrededor. El aura aplastante desapareció y el mundo volvió a respirar. Leo, sin embargo, se sentía agotado. Primero, tenía que reforzar la horquilla y luego aplicar las capas del encantamiento. Ambas tareas requerían una gran cantidad de energía. Tiamat, ahora en su forma humanoide, parecía devastada. Tenía la expresión de un cachorro pateado, la mirada baja y llena de culpa. Leo suspiró, pasándose una mano por el cabello antes de ofrecerle una sonrisa tranquilizadora. No hay necesidad de estar triste, debería haber pensado en esta situación antes. Tiamat se animó un poco, aunque todavía parecía miserable. Aizen, que había estado observando con cierta diversión, finalmente habló. Cierto. Como líder, eso fue un descuido importante. Pero Leo no lo permitió y se giró hacia él con expresión inexpresiva. Podrías haber ayudado. Aizen sonrió levemente. Estaba a punto de hacerlo, pero entonces apareciste. Leo suspiró. Buen punto. Al girarse para ver cómo estaba Ope, la expresión de Leo cambió inmediatamente. Ella yacía quieta en el suelo. Ella no estaba respirando. Nick Fury, que había estado caminando cautelosamente hacia ellos, todavía parecía conmocionado por toda la experiencia. Leo miró fijamente la figura de Ope por un momento antes de suspirar. Bueno, parece que estamos a punto de presenciar el despertar de las tríbridas. 1 hora después. Leo usó su magia para construir una casa sencilla, dándoles un lugar donde reagruparse. Dentro, se sentó a esperar que Ope despertara. La transición a vampiro nunca fue fácil, y con ella en medio de ella, el juego de esperar era la única parte que quedaba. Fury estaba conectado a una bolsa de sangre, ya que era el humano más cercano y Ope necesitaba sangre humana para hacer la transición. Leo no pudo evitar pensar en lo mal que habían salido las cosas. La primera misión rápidamente se convirtió en un desastre. Eran un grupo tan malo que la primera baja se produjo en cuestión de segundos. Leo meneó la cabeza, frustrado. Ni siquiera habían llegado a la parte real de la misión cuando las cosas empezaron a ir mal. Aizen, por otro lado, parecía tranquilo. De hecho, se lo estaba pasando bien. A pesar del caos y el evidente enfado de Leo, Aizen estaba saboreando tranquilamente el guiso que Leo había preparado. Leo lo miró con enfado, pero Aizen siguió comiendo, con una pequeña sonrisa burlona en la comisura de sus labios. Era evidente que Aizen encontraba un placer retorcido al ver a Leo enojado. El ambiente era incómodo, por decirlo menos. Leo se sentó a la mesa, haciendo todo lo posible por mantener la calma, aunque cada segundo que pasaba se volvía más difícil. La verdadera incomodidad era que estaba siendo asfixiado por Tiamat, quien, ahora en su forma humanoide, medía unos imponentes 2 metros de altura y tenía una presencia aún más imponente. Su gran cuerpo de mamá hizo que Leo se sintiera prácticamente asfixiado por demasiado. Le costó todo el control de su cuerpo no romper la compostura ni dejar que sus sentimientos internos se manifestaran. No podía dejar que lo vieran quebrarse. Tras unos instantes de incómodo silencio, Leo finalmente habló, en voz baja y firme. Entonces, ¿entiendes el plan de ahora en adelante? Aizen asintió sin dudarlo, aunque añadió. No estoy seguro de que Ope sea una buena compañera, dado lo diferentes que son sus habilidades de las mías. Necesitaremos más que solo fuerza física. Leo se recostó, con los brazos cruzados, sumido en sus pensamientos. Créeme, en cuanto le dé las mejoras de armadura, estará bien. Ya lo he visto antes. Tiene potencial.
El plan era simple. Leo y Aizen se dividirían en grupos de 2 y 3. Aizen y Ope trabajarían juntos. Leo y Aizen se enfrentarían a un grupo cada uno, pero habría condiciones. Fury necesitaría la protección de Leo. No estaba en condiciones de valerse por sí mismo. Aunque Tiamat se había transformado, aún no se podía confiar en ella sola. Estaba demasiado desconectada de la lógica humana y Leo sabía que podría ser un lastre si no la controlaban. Eso significaba que Fury y Tiamat serían responsabilidad de Leo. Los dos grupos tendrían cada uno un teletransportador que los llevaría al otro una vez que encontraran a los usuarios del sistema que buscaban. Todo parecía un acto de equilibrio, un acto de malabarismo que fácilmente podría desmoronarse en cualquier momento. Pero ese era el plan y no había vuelta atrás. Miró a Aizen, luego a Ope, todavía inconsciente en la cama, y finalmente a Tiamat. Tenía que hacerlo funcionar. En ese momento se trataba de orgullo. 3. Piedras y reseñas, por favor. Comentario 24 comentarios. Votar 1 queda chapter 13. Incoming 4 sé que les debo 2 capítulos extra, creo. Ya te di uno, pero últimamente he estado pasando el tiempo tocando hierba y cuidando mi salud, mi hígado no me apoya mucho en estos momentos, 10 nada grave, solo algunos problemas menores debido a que he aumentado de peso recientemente por la cantidad de horas que he pasado estudiando. Uno también debería crear un capítulo auxiliar para cada miembro para que las personas puedan aprender sobre ellos si no los conocen. 3 pg. Un tipo me preguntó si uso IA para editar mi borrador. Sí, de hecho lo hago, aunque creo que no está haciendo bien su trabajo, dado que todavía hay algunos errores. 3. Ope se despertó con un gemido, con la cabeza palpitante mientras se sentaba lentamente. Todos inmediatamente se giraron a mirarla. Bienvenido al mundo de los vivos, dijo Fury. Parpadeó, observando la habitación con atención, y luego suspiró. Esperaba que todo eso fuera solo una pesadilla. Leo se rascó la nuca, con expresión algo incómoda. Bueno, fue un pequeño contratiempo en la misión, pero bueno, mira el lado positivo. Ahora eres un tríbrigo completamente despierto. Ope, sin embargo, no parecía impresionada. Su expresión era plana y claramente no estaba de humor para esa conversación. Antes de que pudiera decir algo, Tiamat la levantó de repente, sin esfuerzo, como si no pesara nada. Ope apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de escuchar la voz más suave y vacilante que decía: Lo siento. Tiamat habló lentamente, luchando con las palabras, claramente no acostumbrada a hablar. La esperanza, sorprendida, simplemente se derritió en sus brazos. Tiamat irradiaba la máxima energía de una madre torpe cuando no exudaba el aura de una bestia de la humanidad. La esperanza nunca tuvo ninguna oportunidad. Antes, Aizen definitivamente había intentado escapar, sintiendo el peligro inminente. Pero Tiamat estaba demasiado feliz y demasiado rápido. Justo cuando se giró para alejarse, las grandes manos de Tiamat aterrizaron sobre su cabeza. Aizen se congeló. Un segundo después, ella le dio unas palmaditas en la cabeza con pura alegría, alborotando su cabello habitualmente impecable. 6. El ojo de Aizen se contrajo. Su cuerpo se puso rígido. ¿Qué diablos se suponía que debía hacer? Ella le acariciaba la cabeza como una madre complácida que mima a su hijo, tarareando alegremente mientras jugaba con su cabello. Aizen cerró los ojos. Resistir. Adaptarse. Superar. 6. Aunque no pudo ocultar la pequeña sonrisa en su rostro. Mientras tanto, Leo, ignorando por completo la escena, estaba conjurando una bolsa de sangre de la nada usando su magia. Ajustó la composición, asegurándose de que tuviera el equilibrio perfecto de nutrientes que Ope necesitaría para la transición. Nick Fury, sin embargo, había tenido mucha más suerte. A diferencia de Aizen, él había sobrevivido únicamente gracias a sus instintos de espía. En el momento en que vio que la abrumadora energía maternal de Tiamat se activaba y Aizen caía víctima, se integró perfectamente al fondo, evitando ser detectado como un verdadero profesional. 6. Ahora, volvamos a la esperanza. Tiamat, aparentemente satisfecha después de abrazarla, la bajó suavemente, dejando sus brazos un poco más de tiempo antes de dar un paso atrás. Aunque Ope todavía tenía miedo en sus ojos, la niña hizo todo lo posible por ocultarlo. Leo se acercó, extendiendo la bolsa de sangre. Bebe esto para completar la transición. Antes de que Ope pudiera responder, la voz de Fury interrumpió desde atrás. Será mejor que no desperdicies ni una gota de eso. Sangré por ello. Ope miró al espía calvo, su expresión ilegible por un momento antes de que finalmente hablara.
Gracias por su generosidad, dijo con una voz cargada de sarcasmo pero también de genuina gratitud. Fury simplemente gruñó en respuesta, con los brazos cruzados, mirándola como un halcón. Ope miró la bolsa de sangre que tenía en las manos. Esto se sintió extraño. La habían criado como un ser humano normal, comiendo comida normal, viviendo una vida normal, bueno, tan normal como podía ser para alguien con su linaje. Beber sangre real no era parte de eso. Pero no tenía otra opción que contemplar porque ya estaba en transición. Su transición a una tribrid completa estaba sucediendo, le gustara o no, y sin esto, no podría pasar de esta etapa. Entonces, sin pensarlo demasiado, se llevó la bolsa a los labios y bebió. Leo observó mientras Ope bebía la sangre, notando el ligero escalofrío que recorrió su cuerpo ante el sabor. Probablemente se sintió moralmente extrañada e intoxicada por el sabor. Ella dejó escapar un suspiro lento, su expresión era una mezcla de agotamiento y frustración. Antes de empezar, empezó, debes saber que lo que pasó no fue algo que Tiamat hizo a propósito. Es casi imposible para ella controlarlo. Ope entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir? Leo suspiró, haciendo un gesto hacia Tiamat, que estaba parada cerca con una mirada de disculpa. Tiamat no es un ser simple. Es una bestia de la humanidad, uno de los seres más poderosos jamás creados. Su existencia misma está separada del orden humano, lo que la hace fundamentalmente diferente de todo lo que proviene de la humanidad. Se dio un golpecito en la sien. Lo sientes, ¿verdad? Incluso ahora, de pie junto a ella, hay una presión abrumadora. Es porque su presencia está completamente fuera del ámbito de la lógica humana. Ope frunció el ceño y se cruzó de brazos. Eso no explica por qué caí muerta en cuanto apareció, además de que no soy humana. Leo exhaló. Sí, de hecho. La magia de Tiamat es tan poderosa, tan extraña, que anula las leyes naturales de los seres más débiles con solo estar allí, mientras el maná en tu interior reacciona a su presencia. No es algo que ella active o libera, es simplemente lo que ella es. Tu cuerpo, tu alma, tu magia, nada de eso estaba preparado para manejar algo como ella. Y como estabas muy en sintonía con la magia, tu cuerpo reaccionó de la única manera que podía. Muriendo. Ope volvió a mirar a Tiamat, esta vez con un poco menos de miedo en sus ojos y un poco más de comprensión. La mujer enorme la miró, moviéndose torpemente, claramente no acostumbrada a dar explicaciones. Lo y siento, dijo Tiamat nuevamente, lentamente, con voz suave y cuidadosa. Ope dejó escapar un suspiro, frotándose las sienes. Entonces dices que, solo estar cerca de ella es suficiente para matarme. Leo asintió. Sí. Y eso que ella intenta contenerse. Por eso tuve que encantar esta horquilla para contener su presencia. Señaló el pequeño alfiler que sujetaba el largo cabello azul de Tiamat. Sin él, la mayor parte del planeta habría muerto, o al menos, habrías tenido que pasar por esa dolorosa experiencia de nuevo. Ope hizo una mueca. Sí, no, gracias. Fury, que había estado escuchando en silencio, murmuró. Me alegro de que todos estemos de acuerdo sobre eso. Leo encogió los hombros. La cuestión es que no lo decía en serio, y ahora que estás completamente transformado, deberías poder estar con ella unos minutos más sin, ya sabes, morir. Ope suspiró al darse cuenta de que la diferencia de poder era mayor de lo que pensaba. Genial. Primera misión y ya he tenido una experiencia cercana a la muerte. Aizen, que había estado observando en silencio, sonrió con suficiencia. Más bien una experiencia de muerte total. Ope lo fulminó con la mirada. No tiene gracia. Fury bromeó desde un costado. No, es gracioso, está bien, lo que provocó la mirada fulminante del tríbrido local. Uno Leo simplemente se encogió de hombros. Entonces, ¿nos separamos ahora? Preguntó Fury, mirando a Leo. Leo negó con la cabeza. No, creo que deberíamos tomarnos al menos un día más. Aizen puede recopilar información mientras yo trabajo en mejorarlos a ti y a Ope. Se reclinó ligeramente, con los brazos cruzados. Las amenazas que venimos a eliminar pueden no ser muy notorias, al menos no según la clasificación del sistema. Pero eso no significa que no sean fuertes. Ope y Fury necesitan ser más fuertes, especialmente Fury. Fury asintió sin rechistar. Tiene sentido. Ya lo estaba pensando. Podría haber sobrevivido a ese encuentro con la señorita diosa primordial, pero fue solo suerte. Si quiero sobrevivir, necesito algo más que experiencia. Leo sonrió levemente. Me alegra que lo veas así. Aizen, sin embargo, arqueó una ceja. ¿Y confías en que vaya solo?
¿No eras tú el que dudaba de mi lealtad hace apenas una hora? Leo lo miró con una expresión entre divertida y poco impresionada. No tiene sentido no hacerlo. Aizen parpadeó, claramente no esperando una respuesta tan fácil. Ah. Leo continuó. Eres la más indicada para la infiltración y el engaño. Si alguien puede descubrir a qué nos enfrentamos y, al mismo tiempo, planear cómo lidiar con ellos, eres tú. Podría enviar a Tiamat contigo, pero, bueno y... Miró a la imponente mujer dragón, que seguía inclinando la cabeza con inocente curiosidad hacia la pokebola que contenía a Tiamat XD, confundida por el aura familiar y a la vez extraña que emanaba. Ella no es exactamente sutil. Aizen soltó una suave risita. Me parece justo. Ope, aún adaptándose a su transformación, se cruzó de brazos. ¿Y qué nos vas a hacer exactamente? Leo la miró. ¿Para ti? Mejoras de armamento. Tu cuerpo es fuerte, pero podría serlo más. Ella alcanzó algo así como un nivel de dios después de unos meses de despertar como Tribrid, aunque su poder de ataque es difícil de ubicar en una escala. 5. Tu magia es poderosa, pero puedo hacerla más eficiente. Piensa en ello como ajustar un superdeportivo para que funcione al máximo rendimiento en lugar de desperdiciar combustible, a la vez que se le añaden funciones adicionales. Ope todavía parecía escéptica, pero no discutió. Fury miró a Leo. ¿Y yo? La sonrisa de Leo se ensanchó. Oh, te van a dar una mejora completa. Fury asintió. Bien. Aprovecharé cualquier ventaja que pueda. 5. Aizen negó levemente con la cabeza. Bueno, esto va a ser interesante. Leo juntó las manos. Muy bien. Aizen, ve a hacer lo tuyo. Tiamat se queda conmigo. Esperanza, Furia, prepárense. Cuando termine, ambos serán mucho más fuertes que antes. Cuando Aizen estaba a punto de irse, Leo gritó. Está bien, sí, antes de que te vayas, déjame desbloquear todos los sellos primero. Aizen se giró levemente y arqueó una ceja. Bueno, algunos ya se quemaron gracias a Tiamat. Ya me encargaré del resto. Leo negó con la cabeza. No, insisto. Te ahorrará tiempo y serás más eficiente. Aizen lo pensó un momento antes de suspirar. Bien. Extendió la mano y Leo se puso manos a la obra. Canalizando una pequeña fracción de su superataque que aún no tenía nombre propio, la modificó ligeramente para atacar los sellos de Aizen. Una pequeña bola de energía roja cubierta de miasma oscuro se formó en la punta del dedo de Leo, pulsando siniestramente antes de dispararse hacia adelante como una bala precisa. En el momento en que golpeó a Aizen, sus sellos se deshicieron instantáneamente, junto con toda su ropa. Aizen estaba completamente desnudo. Leo parpadeó. Aizen se miró a sí mismo y luego volvió a mirar a Leo, completamente imperturbable. Se encogió de hombros casualmente y formó una ilusión sobre su cuerpo, cubriéndose con su atuendo habitual. Bueno, supongo que es una forma de disimularlo, murmuró Leo, negando con la cabeza. Bueno, pues vete. Aizen se giró para irse, pero Leo se detuvo de repente y su expresión cambió. Su mirada se desvió hacia el horizonte antes de corregirse. ¿O no? Algo rápido se acercaba, muy rápido. Leo se conectó inmediatamente al sistema y preguntó mentalmente. ¿Es ese uno de los usuarios del sistema? El sistema tardó un momento en cargarse antes de responder. Según el radar, sí. Leo parpadeó. Amigo, ¿qué radar? Silencio. Leo suspiró exasperado, pero no era momento de discutir. Se concentró en la presencia que se acercaba y sintió que su expresión se tornaba seria. Quienquiera que fuese, era fuerte. Volviéndose hacia Fury, lo miró fijamente. Creo que no deberías participar en esta batalla. Fury, siempre lógico, no necesitó que lo convencieran. Ah, ¿sí? Se cruzó de brazos y miró a Leo con sarcasmo. ¿Qué demonios se supone que debo hacer contra eso? ¿Que me destrocen el trasero? Dijo Fury señalando la aparente estrella fugaz que se dirigía hacia ellos. Leo sonrió levemente ante el rápido acuerdo de Fury antes de formar algo en sus manos. Una esfera de contención, casi idéntica en función a la que contenía el mundo de X de Tiamat. De acuerdo, dijo Leo. Entra. Fury ni siquiera lo dudó. Maldita sea, si puedo estar a salvo, acepto el trato. Sin decir otra palabra, dejó que Leo lo guardara. Al segundo siguiente, lo que parecía una estrella fugaz se estrelló contra el suelo justo enfrente del refugio improvisado, levantando polvo y escombros. Cuando el polvo se asentó, finalmente pudieron ver la figura parada en el cráter. El hombre parecía japonés, aunque su vestimenta era todo menos tradicional.
una camisa hawaiana, pantalones holgados y sandalias. Pero lo más notable era que le faltaban la mano derecha y el ojo izquierdo. A pesar de ello, su presencia era abrumadora. Su único ojo examinó al grupo antes de abrir la boca para hablar. Entonces, fuiste enviado por la carta multiversal 2 antes de que pudiera terminar su frase, Leo se teletransportó detrás de él, moviéndose a una velocidad imposible. ¡Bam! El puño de Leo se estrelló contra la espalda del hombre con toda su fuerza, enviándolo a volar hacia Tiamat. Lo siento, pero francamente no me importa lo que tengas que decir. Pero ese ataque de una fracción de segundo resultó ser una decisión terrible. El brazo entero de Leo, desde el puño hasta el hombro, quedó destrozado. La carne y el hueso quedaron destrozados como papel, como si lo hubieran golpeado en una picadora de carne. Aunque el brazo comenzó a reconstruirse casi instantáneamente. Antes de que Leo pudiera siquiera registrar el daño, un ataque invisible llegó desde atrás, apuntando directamente a su columna. TCH. Reaccionando por instinto, Leo logró mitigar el impacto, girando su cuerpo para disminuir el daño, pero su costado aún estaba desgarrado. Mientras tanto, el hombre de la camisa hawaiana de alguna manera controló su trayectoria en el aire, girando con perfecta facilidad antes de lanzarse directamente hacia Aizen. La mente de Leo estaba acelerada. ¿Este tipo acaba de mudarse previamente? 2 antes de que el hombre pudiera alcanzar a Aizen, una repentina oleada de presión espiritual explotó hacia afuera. Aizen, con una mirada fría, lanzó un hado 90. Kuroitsuji a quemarropa y sin cánticos. 3 por una décima de segundo, su aura se encendió hasta alcanzar su máxima intensidad, y en ese momento, un enorme ataúd negro se formó alrededor del hombre. Pero en la última décima de esa décima de segundo, el hombre desapareció. En su lugar estaba la esperanza. Leo, que había estado analizando la situación de cerca, ni siquiera se inmutó. Ya había seguido el movimiento del enemigo y reaccionó instantáneamente. Con un movimiento de su dedo, el ataúd negro se hizo añicos antes de que pudiera aplastar el alma inmortal de Ope bajo el peso de su gravedad espiritual. Mientras los pedazos del hechizo roto se desvanecían en el aire, el hombre sonrió, parándose ahora sin esfuerzo entre los 4. Parece, dijo con aire divertido, que finalmente estás de humor para hablar. Su único ojo restante los examinó a todos antes de que su sonrisa se ampliara. Bueno, comencemos con las presentaciones, soy Hikaru. 5. Piedras y reseñas por favor. Comentario 18 comentarios. Votar 1 queda chapter 14. A/N. Voy a llegar unas horas tarde. Pasaron algunas cosas con mi hermano y no tuve tiempo de escribir ni una sola palabra, estaba muy ocupado. Bueno, déjame pedirte tu opinión sobre algunas ideas, la votación se realizará dándole me gusta a mi comentario. Si estás de acuerdo dale like igual casi no entonces igual por ciento. ¿Crees que sería una buena idea tener invitaciones de chat grupal personalizadas como la de Leo invitando a una persona específica? 12 Aizen obtendrá un emparejamiento más redención en el futuro. 29 ¿Debería Tiamat emparejarse con MC? Personalmente no lo veo. 44 El más controversial. Un arco de flashback, donde se explora a Leo antes de la transmigración. El arco no excederá los 5 capítulos. 21 Escribe también una reseña, no dudes en dejarnos tus sugerencias. Comentario 14 comentarios. Votar 1 queda chapter 15. Weak 2 No me demandes por favor. Tengo algunas fotos de Aizen. Imagen 10 También algunas acciones pueden resultar confusas así que no abandones el capítulo a mitad de camino. Ninguno de ellos dijo una palabra, sus ojos estaban fijos en Hikaru, quien rió levemente. Vamos, chicos, no seáis tan fríos. Me siento un poco abandonado aquí, dijo sonriendo. Los ojos de Leo brillaron mientras analizaba a Hikaru. Eres demasiado débil para estar asociado con los apóstoles Eldritch, dijo rotundamente. El comentario claramente tocó la fibra sensible. La expresión de Hikaru cambió y su sonrisa se contrajo ligeramente. ¿Y cómo lo sabes? Preguntó con un ligero tono de voz. Ni siquiera pudiste reaccionar a mi ataque. Sin embargo, a pesar de sus palabras, no se movió. Aizen dio un paso adelante con la mirada fija. Entonces, ¿por qué no atacas? Hikaru se encogió de hombros. ¿Por qué habría de hacerlo? Tu grupo es claramente más débil que el anterior. Al menos pudieron reaccionar a mis ataques, aunque, al final, murieron. La mirada de Aizen no vaciló. ¿Ah, sí? ¿Es cierto? Preguntó con un tono casi burlón. ¿O simplemente no puedes atacar porque tu habilidad se basa en la reacción? Eso me golpeó profundamente.
La expresión de Hikaru se retorció en ira visceral y su voz se convirtió en un gruñido bajo y antinatural. No vales la pena, espetó. Nunca debí aceptar esta maldita misión. Mientras hablaba, su cuerpo se transformó. Del muñón de su mano derecha faltante brotaron tentáculos que se retorcían y enroscaban formando patrones inquietantes. Unos ojos pequeños, inyectados en sangre, parpadeaban y se abrían a lo largo de los zarcillos, cada uno lleno de alegría maliciosa. La cuenca vacía donde una vez estuvo su ojo izquierdo comenzó a abultarse, formándose más ojos que brillaban con una luz de otro mundo. Su piel se onduló y burbujeó, y sus huesos crujieron mientras su cuerpo se contorsionaba. Rostros en miniatura, burlones, hambrientos, aparecieron dentro de la masa de tentáculos, sus bocas moviéndose en un coro horroroso de susurros y burlas. El suelo bajo sus pies tembló, la hierba se marchitó mientras el aire se volvía pesado, contaminado por la absoluta maldad de su transformación. El puño de Leo se disparó hacia adelante, con el objetivo de aplastar a Hikaru antes de que pudiera moverse. Pero antes de que el impacto pudiera aterrizar, Leo quedó partido en dos. Ocurrió en un instante. En un instante, Leo estaba completo. Al siguiente, su cuerpo estaba dividido por la cintura, con la mitad superior aún moviéndose hacia adelante antes de desplomarse. La mano cargada de tentáculos de Hikaru se disparó hacia adelante, lista para aplastar la cabeza de Leo como una uva. Pero antes de que pudiera aterrizar, un rayo cegador de energía pura estalló. Era Tiamat. La fuerza bruta de su ataque atravesó el aire, obligando a Hikaru a retroceder de inmediato. Sus instintos le gritaban que no se enfrentara a ella. Ella estaba fuera de su alcance. Aún así, sus ojos se entrecerraron mientras observaba a Leo. Era fuerte. Muy fuerte. Pero algo no cuadraba. ¿Por qué no reaccionó adecuadamente? Con el poder que poseía, debería haber podido esquivar al menos algunos de esos ataques. Pero en cambio, estaba siendo destrozado como un guerrero de bajo nivel. Uno no importa. En todo caso, esto fue una bendición. Hikaru y sus aliados apenas habían sobrevivido al último grupo enviado por la carta multiversal. El 97% de sus fuerzas habían sido aniquiladas. Esa batalla había sido un infierno. Habían escapado por los pelos. Pero esto fue fácil. Un soplo de aire fresco. Hikaru desapareció en un borrón. Y luego, el corazón de Ope quedó destrozado. Su mano sobrenatural, imbuida con el don del espacio corrupto, atravesó su pecho, destrozando su corazón en un solo movimiento. La esperanza se quedó sin aliento. La sangre brotaba de sus labios mientras su cuerpo se convulsionaba. Sus ojos se abrieron, llenos de sorpresa y dolor, antes de que la luz los abandonara. Ella estaba muerta. Por un momento solo hubo silencio. Entonces. No. El grito de Tiamat sacudió el tejido mismo de la realidad. Fue un grito de desesperación. De furia. De la ira de una madre. El suelo a su alrededor se retorció y se transformó, transformándose en un agitado mar de vida. Su aura explotó, se amplificó hasta un extremo inimaginable. El aire se espesó. El cielo tembló. El mundo mismo parecía gritar de miedo. Aizen aprovechó este momento para atacar. Hado 99. Gorik Tenmetsu. Se formó un torrente de 5 dragones colosales, crepitando con pura fuerza destructiva. Rugieron mientras se abalanzaban sobre Hikaru, su pura presión deformando el espacio mismo. Pero Hikaru lo esquivó. Torciendo su cuerpo de maneras que deberían ser imposibles, se deslizó a través de los huecos del ataque. Y en el siguiente instante, apareció detrás de Aizen, y su mano sobrenatural se transformó en una espada que apuntaba al cuello de Aizen. El ataque fue perfecto. Aizen estaba completamente descubierto. La hoja descendió. Debería haberlo decapitado. Pero no fue así. En cambio, el ataque de Hikaru se ralentizó. Antinaturalmente lento. Como si algo lo estuviera reteniendo. Aizen giró su mirada hacia Hikaru, su expresión era fría. Leo tiene razón en algo, Hikaru. Eres increíblemente débil. Y entonces el mundo de Hikaru se hizo añicos. No metafóricamente. Literalmente. El aire a su alrededor se quebró, como un espejo que se fractura en un millón de pedazos. Podía verlo. Sentirlo. El campo de batalla, la tierra, el cielo, el viento, todo se estaba dividiendo y revelando algo debajo. Evitar. Un vacío lleno de infinitos espejos, cada uno reflejando versiones retorcidas de sí mismo. Y entonces, su cuerpo se sintió mal. Miró hacia abajo y se vio en un espejo. Rasgado por la mitad.
Su torso superior colgaba de él gracias a meros hilos de carne. Su corazón destrozado. Su mano afilada y sobrenatural estaba peligrosamente cerca de su propia garganta. Esto no es real. Esto no puede ser real. Un escalofrío recorrió la columna de Hikaru mientras sus ojos se abrieron con horror. Entonces, una fría revelación lo golpeó. Ilusión, apenas logró susurrar. ¿Desde cuándo? 3 tenía la garganta seca. Sus ojos movían desesperadamente, intentando comprender. Entonces lo sintió. La presencia de Aizen. Hikaru se giró y se quedó congelado. Aizen permaneció allí, tranquilo como siempre, su esclerótica se volvió de un morado oscuro. 3 y en su frente. Se había abierto un tercer ojo. Aizen habló. Has estado bajo el efecto de mi banca y desde el momento en que hiciste contacto visual conmigo. 7 El estómago de Hikaru se encogió. Intentó moverse. Intenté hablar. Intentó pelear. Pero su cuerpo no escuchó. En el momento en que sus miradas se encontraron, Hikaru lo sintió. Un miedo abrumador. Intentó moverse, pero su cuerpo no le hizo caso. No, 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 no. Hikaru gritó, luchando, peleando contra lo inevitable. Pero no tenía sentido. Su propio cuerpo lo traicionaba. Se había cortado a sí mismo. Aplastó su propio corazón. Y ahora, su mano sobrenatural y afilada presionaba contra su propia garganta. Sus piernas temblaban. Su mente daba vueltas. Aizen ni siquiera le dirigió una mirada. Él simplemente se dio la vuelta. Y habló. Deberías suicidarte. 16 Su brazo se contrajo. Y de repente. Dolor. Un dolor abrasador y agonizante. Su mano afilada se movió por sí sola, lenta y agonizantemente. No, él lo estaba moviendo. Se estaba atacando a sí mismo. La orden se hundió en el alma de Hikaru. Y luego. Chuletazo. Su propia mano sobrenatural, todavía vibrando con energía corrupta, separó su cabeza de su cuerpo. Intentó gritar pidiendo ayuda usando magia. Pero nadie escuchó. A nadie le importó. Lo último que vio Hikaru, Aizen se estaba alejando. Como si nunca hubiera sido una amenaza desde el principio. 3. Bueno, eso fue fácil, comentó Leo perezosamente, recostándose mientras observaba a Aizen obligar a Hikaru a destrozarse en su ilusión. Leo se había hecho a un lado después de que su brazo quedara destrozado hasta quedar irreconocible, y había destrozado el lado 90 de Aizen para salvar a Ope. Pero desde ese momento, Hikaru había caído en la ineludible red del Bankai de Aizen. Sí, Bankai. Porque el Shikai de Aizen siempre estaba activo pasivamente. Aún así, Leo no era de los que se arriesgaban. Lo comprobó con el sistema. Confirmando eliminación. Una pequeña pausa. Confirmado. 1/3 el objetivo Hikaru está muerto. Pero algo antinatural siguió. El cadáver de Hikaru no permaneció como cadáver. En lugar de eso, se retorció y estalló, transformándose en una masa retorcida de tentáculos y rostros grotescos y deformados. El hombre nunca había sido humano en primer lugar. No te preocupes, Aizen, yo me encargaré de eso, dijo Leo viendo a Aizen incapaz de aplastarlos con su Reiatsu. Leo apenas le dedicó otra mirada al repugnante montón y se dio cuenta de que probablemente se trataba de algún monstruo sobrenatural tratando de manifestarse antes de dirigir su atención a Tiamat. En ese momento estaba sumergiendo a Esperanza y Furia en una versión diluida e impura del mar de la vida, la misma sustancia que formaba la base de la existencia misma. Por supuesto, Leo había mezclado su propia esencia. No estaba dispuesto a dejar que evolucionaran sin su influencia. Volvió a mirar los restos de Hikaru, que se retorcían y pulsaban. Voy a tomar prestado un mechón de tu cabello, le dijo a Tiamat. Ella no se opuso. Está bien, Leo tomó la hebra azul, sintiendo el poder primordial puro dentro de ella, y comenzó a cantar. El plan era utilizar el hecho de que Tiamat es la primera en nacer en el mundo. Ella fue la que nació justo después del Génesis y tenía misterios que solo podían representarse en la era primordial. Su voz resonó por todo el mundo mientras cantaba en el lenguaje instintivo obtenido de la semilla de Satanás. Borkaizalmek, Dornis Belkut, antes de que la luz fuese moldeada, antes de que el cielo fuese nombrado. Zaer Gottman Ultas Draxen, antes de la primera llama, antes del primer aliento. Karesh Dívoros, Ultos Crane, en el abismo donde el tiempo no tenía trono, donde la existencia todavía era un sueño. Nazot Belkurrenai. Regresa ahora al abrazo del vacío. Beilcitormek, Trelvan Sukai. Deshacer, desenredar, descender a la nada. Sata y Turkai. El primer rebobinado. Mortas Beldium. El momento del cero.
Orzen Kretu Tash Nadwin. Donde ninguna vida puede caminar, donde ninguna forma puede permanecer. Baeltros Bakren Kaizor. Por la voluntad del lucero de la mañana, dos Dragotenkrai. Que todas las cosas sean deshechas. A pesar de que el canto era largo, el encantamiento se realizó casi instantáneamente desde la perspectiva de alguien que no podía entender el idioma. Parecía como si cuando hablaba se produjera un error y hablaba increíblemente rápido. El mechón de cabello de Tiamat se enroscó alrededor de su brazo como una serpiente viviente, pulsando con divinidad. Leo estaba invocando un concepto más allá de la destrucción. Concepto de Génesis. Este no fue un ataque que simplemente borró algo. Este fue un regreso al tiempo en el que algo no podía existir en primer lugar. Fue una copia estándar de Ea sin la potencia de fuego equivalente. Leo estaba obligando al entorno que lo rodeaba a recordar la era anterior a su formación, antes de que la vida pudiera siquiera ser concebida. Fue una regresión forzada al estado más primitivo e inhóspito del ser. Uno ya que también tenía autoridad sobre Venus en virtud del concepto de estrella de la mañana. Utilizó un concepto extraído de Venus, el planeta infernal de fuego y tormentas ácidas, donde incluso el metal se derrite bajo el peso aplastante de una atmósfera que rechaza toda vida orgánica. Invocaba el recuerdo de un tiempo antes de que Venus se hubiera formado. Cuando los planetas apenas habían tomado vida. Cuando las atmósferas comenzaron a formarse. Antes incluso de que surgiera el primer destello de estabilidad en el caos primordial. Leo estaba devolviendo esa pequeña área de la realidad a ese comienzo absoluto. Donde no había calor. No hace frío. Sin calor. No hay espacio. No hay posibilidad de que la vida eche raíces. Un ataque antiexistencial. No quemaría los restos de Ikaru. No los destruiría. Haría que fuera como si nunca hubieran existido en primer lugar. El mechón azul del cabello de Tiamat brilló más, envolviéndose completamente alrededor del brazo de Leo como una cadena de autoridad divina. En respuesta, el aire tembló. El mundo mismo empezó a retroceder. Una esfera de vacío, tan profunda que rechazaba el concepto mismo de existencia, se formó frente a la mano extendida de Leo. El sistema activó inmediatamente una advertencia. Advertencia. Neogénesis está invocando una regresión de clase 1. Continuar con esto sobreescribirá toda causalidad localizada. 1. Se requiere el consentimiento del administrador, 3. Permiso concedido en lugar de área mínima de efecto. Leo sonrió. Perfecto. Belka y Zormek. Neogénesis. Y con esto, lanzó el ataque. 1. La masa retorcida de tentáculos se congeló, una quietud antinatural se apoderó de ellos como si algún instinto, algo enterrado en lo profundo incluso de su extraña existencia, gritara en señal de advertencia. El mundo que rodeaba a Leo se retorció en respuesta. El aire se volvió enrarecido, desprovisto de calor, de aliento. La hierba se enroscó hacia adentro y se desmoronó hasta convertirse en polvo, el suelo se ennegreció a medida que el concepto mismo de vida retrocedió. El mismo recuerdo de la existencia en ese espacio comenzó a erosionarse, como si la historia misma estuviera siendo reescribida para excluirlo. Aizen dejó escapar un silbido bajo y retrocedió instintivamente. Cada fibra de su ser sentía una abrumadora sensación de pavor. Cualquiera que fuese lo que hacía Leo, estaba mal a un nivel fundamental y era una afrenta a la naturaleza de la realidad misma. Entonces, sin previo aviso, un destello cegador. Por un instante, no hubo color, ni forma, ni sonido. Y en el momento siguiente, la dirección general donde había estado la masa con tentáculos simplemente había desaparecido. 1. No destruido. No borrado. Recién eliminado. 3. Un vasto y vacío se extendía donde una vez hubo tierra sólida, un agujero en la existencia misma. No hubo calor por la explosión y no quedaron escombros. Incluso el concepto de ese lugar había sido borrado, reescrito en la memoria del universo como si nunca hubiera estado allí. Leo exhaló lentamente, sacudiendo la cabeza. Sí, murmuró para sí mismo. Con eso bastará. Piedras y reseñas, por favor. Comentario 31 comentarios. Votar 1 queda chapter 16. Upgrades People 4 segunda versión de este capítulo después de darme cuenta de que la cagué bastante. También agregué la etiqueta harem ya que es algo con lo que prácticamente todos están de acuerdo. Koneko es un emparejamiento para el mundo de XD, pero realmente no estoy a favor de todo el harem de XD. 5 Entonces Akeno y Rias no son posibles de manera realista, al menos no hasta que la historia esté en las etapas finales. 7 La gente votó por la pareja Tiamat XMC. No voy a ir en contra de esa decisión.
11 No lo apoyo porque Sakura XMC fue arreglada desde el principio, ella es literalmente el póster del fanfic y dos chicas del mismo mundo podrían ser demasiada saturación, pero lo que sea. 10 La redención de Aizen es fácil, pero estoy pensando en emparejarlo. Tiene que ser alguien igualmente cínico y poderoso. 13 Eres bienvenido a dar ideas. Da Vinci es una buena combinación, aunque no es mi opción principal. 12. Leo exhaló lentamente, sacudiendo la cabeza. Sí, murmuró para sí mismo. Con eso bastará. Pero entonces. Un repentino y violento pulso de dolor recorrió su cuerpo. Gusto. Su visión se agudizó y por un momento sintió como si algo muy profundo dentro de él hubiera sido arrancado violentamente. Una pantalla roja de advertencia apareció ante sus ojos. Advertencia. Las reservas de la semilla de Satán están críticamente bajas. Reservas al 18% y cayendo y. Se requiere reposición inmediata y. Un vacío antinatural se extendió por su interior, una sensación creciente de vacío. Alerta. Órganos mágicos en la mano derecha experimentan un fallo catastrófico. Se detectó una pérdida funcional del 100% y 3 La salida mágica del área afectada está deshabilitada para evitar que empeore y. Su mano derecha se sentía fría, completamente desprovista de energía. Respondió a su voluntad, pero había una sensación de no magia en esa zona. Alerta. Circuitos mágicos sobre expertos daño al 50%. Detectadas graves ineficiencias en hechizos y. El uso a largo plazo en el estado actual es peligroso y. Un dolor agudo y punzante recorrió sus vías mágicas antes de desvanecerse en un dolor sordo y palpitante. Error. Se detectó un retroceso conceptual. Intervención en curso y. Mitigando daños y. Por un breve momento, la realidad vaciló, como si el concepto mismo de su existencia hubiera sido sacudido. Y luego. Aviso. Neogénesis excede los límites operativos seguros. No se recomienda su uso hasta obtener la física de clase 1. Leo exhaló, todavía sintiendo el dolor fantasma de la reacción. Esperaba una reacción negativa, pero esto es demasiado. ¿Por qué no pude predecirlo si no sentía que estaba sobrepasando mis límites? Y, sistema, ¿por qué no me avisaste? 1 La respuesta llegó instantánea, un tono plano, casi indiferente, resonando en su mente. Parece haber un malentendido. El grupo de chat multiversal no es un sistema diseñado para la preservación del anfitrión. Leo frunció el ceño. ¿Eh? Usted es un empleado bajo la carta multiversal. Sin embargo, el sistema no posee funciones para prevenir o advertir activamente al anfitrión sobre acciones que podrían causarle daño. El ojo de Leo se movió. Entonces me estás diciendo que mientras yo esté aquí casi explotándome debido a un accidente tú simplemente te quedarás parado y observarás. 1 El sistema está mínimamente involucrado en el combate y no dicta cómo el anfitrión maneja sus habilidades. 4 Además, el motivo de esta falta de claridad se debe a tu conexión temprana con la semilla de Satanás. Te falta sincronización completa, lo que te impide comprender con precisión tus propios límites. Tus nuevos órganos mágicos tampoco están en ritmo con tu cuerpo ya que tienes una práctica mínima con ellos. Leo se frotó la frente y sintió que la irritación comenzaba a apoderarse de él. Soy esencialmente un corredor que desarrolló demasiadas habilidades. ¿Sabías que tendría problemas con mis límites? Podrías haberme advertido, ¿sabes? El sistema no puede ayudar en ese sentido. Sin embargo, el anfitrión puede adquirir una extensión con moneda dimensional para acceder a funciones avanzadas de monitoreo. 4 Esta función se desbloqueará después de esta misión. La expresión de Leo se quedó en blanco. Espera. ¿En serio intentas venderme un DLC? 8 No hubo respuesta. Leo suspiró. Por supuesto. Por supuesto que lo eres. Leo fue sacado de sus pensamientos por la voz tranquilizadora de Tiamat, sus brazos envolviéndolo desde atrás en un abrazo suave pero firme. ¿Estás bien? Su discurso era todavía lento, pausado, como si se estuviera acostumbrando a hablar. Leo exhaló, dejando a un lado su irritación con el sistema. Ah, sí. Solo fue un pequeño error de cálculo. Se movió ligeramente, con la intención de alejarse, pero en el momento en que se movió, Tiamat apretó su agarre. Está bien, murmuró simplemente, presionando su mejilla ligeramente contra su espalda. Leo hizo una pausa y luego resopló divertido. Parecía que no pensaba soltarla pronto. Aizen, que había estado observando en silencio, levantó una ceja antes de ofrecer un saludo casual fingido. Bueno, entonces me dirigiré al norte como estaba previsto, dijo con voz suave y despreocupada.
Ahora que tenemos un objetivo menos del que preocuparnos, mi trabajo es ahora más fácil. Si necesito tu ayuda, te enviaré un mensaje a través de Kidm. El espacio frente a Aizen se abrió como si se estuvieran deshaciendo puntos, el aire se abrió para revelar un vacío negro que giraba. Una garganta. Leo arqueó una ceja. Entonces este mundo también tiene algo como la garganta. Aizen, que ya se acercaba, miró hacia atrás divertido. No. Simplemente estoy proyectando una ilusión sobre el mundo. Uno señaló la grieta en el espacio. Al tejer la ilusión con la realidad, creo una pequeña fisura en ella, lo que me permite formar algo similar temporalmente. 3. La expresión de Leo se endureció. Esa no era una habilidad que Aizen poseía originalmente. A menos que sus ojos se entrecerraron. Bankai. La sonrisa de Aizen se convirtió en una amplia sonrisa, asintiendo mientras daba un paso hacia el vacío. Bankai. Después de que Aizen desapareció en el vacío, Leo dirigió su atención a Tiamat, quien todavía tenía sus brazos alrededor de él en un firme abrazo. ¿Te importaría liberarme? Preguntó, tratando de sonar casual. Tiamat ladeó ligeramente la cabeza y apretó un poco más. Yo, lo haría. Leo parpadeó. Eso, no se supone que digas eso. Ella simplemente tarareó, apoyando su barbilla en su hombro. Leo abrió la boca para discutir, pero un movimiento en el estanque oscuro llamó su atención. Aprovechó la oportunidad inmediatamente. Oh, mira, Fury se está despertando. Debería ir a verlo. Tiamat dudó, su agarre se prolongó antes de finalmente soltarlo. Leo se alejó rápidamente, acercándose a la figura tambaleante de Fury, quien se arrastró fuera de las aguas oscuras como un hombre que hubiera visto el infierno y apenas hubiera regresado. Su respiración era pesada y todo su cuerpo temblaba ligeramente. Sus rasgos eran más jóvenes, su vejez aparentemente le había quitado algunas capas. Pero el agotamiento estaba escrito en todo su cuerpo. Gimió, pasándose una mano por la cara. Siento como si me hubieran dado 1000 palizas. Leo sonrió con suficiencia. Buenas noticias, espía supremo. Eso significa que funciona. Fury le lanzó una mirada cansada. Si funcionara mejor, estaría muerto. Leo se rió entre dientes, pero su mirada volvió al estanque. La esperanza seguía sumergida, tardando más que Fury. A diferencia de Fury, su físico ya era sobrenatural. Su evolución sería diferente. Parece que tengo tiempo antes de que se despierte. Leo se frotó la barbilla y luego decidió el siguiente curso de acción. Muy bien, hagamos una evaluación. Cuanto antes termine aquí, antes podré solucionar mis propios problemas, dijo, volviéndose hacia Fury. Lo primero es intentar golpearme con toda tu fuerza. Fury arqueó una ceja antes de soltar una breve risita. De acuerdo, señor Satán. Haré lo que pueda. Echando el brazo hacia atrás, lanzó un puñetazo con todas sus fuerzas. Un fuerte estruendo resonó cuando el aire se partió por la fuerza. El golpe aterrizó limpiamente en su torso, pero Leo permaneció completamente impasible. Leo asintió con aprobación. ¡Qué potencia de ataque tan sólida! Calculó mentalmente la fuerza. Si tuviera que escalarlo en términos de estadísticas brutas, estaría en algún lugar entre I y D, siendo E 10 veces la fuerza humana máxima y D 10 veces la de D3. Eso significaba que Fury ya estaba muy por encima de su yo pasado. Pero eso no fue lo más importante. El verdadero propósito del baño del mar de la vida no era solo el poder puro. Era la transformación. Fury ya no era solo un humano en el sentido moderno. El concepto de su cuerpo había cambiado. Ahora era un viejo humano, uno de la era de los dioses. Y eso lo cambió todo. En Nasuverse las cosas eran diferentes para los humanos en diferentes épocas. A diferencia de los humanos modernos, que tenían una estructura estrictamente biológica de órganos, sangre y nervios, los humanos antiguos existían bajo reglas metafísicas diferentes. Su biología fue moldeada por creencias y misterios humanos colectivos, lo que significa que sus cuerpos seguían principios que desafiaban la lógica estándar. Uno de los cambios más grandes fue su fundación mágica. A diferencia de la mayoría de los humanos de Marvel que tomaban prestada la magia de fuentes externas, dimensiones, entidades o artefactos, Fury ahora podía generar éter por su cuenta. Su cuerpo había desarrollado un órgano específicamente para ese propósito, lo que significa que ahora era uno de los humanos más sintonizados con la magia en su universo. Aún más interesante es que su cerebro ya no era un órgano vital en el sentido tradicional. Destruirlo no causaría una muerte instantánea, solo una pérdida de sangre fatal a lo largo del tiempo.
Eso solo lo hacía significativamente más difícil de matar que a cualquier humano normal. Y todo eso además del hecho de que Fury ahora poseía una divinidad muy, muy menor y rastros de éter verdadero entretejidos en su ser. Su potencial en este punto era comparable al de un mutante de nivel Omega que aún no domina sus habilidades. Fury, finalmente adaptándose a su nuevo cuerpo, se crujió el cuello. Muy bien. ¿Me vas a enseñar magia ahora? Leo lo miró muy serio. No conozco a ninguno. Fury parpadeó. ¿Crees que soy estúpido? Leo suspiró. No, no lo sé. Es normal pensar que tengo conocimientos mágicos o teoría que enseñar. Pero no es así. Simplemente soy naturalmente hábil para crear magia debido a ciertos rasgos y habilidades que tengo. La expresión de Fury se transformó instantáneamente en una de agotamiento absoluto. Todo su rostro irradiaba un silencio que decía: no puedo lidiar más con esta mierda. Leo, imperturbable, continuó. ¿Pero en serio? No creo que debas pensar demasiado en adquirir magia. Fury entrecerró los ojos. ¿Y eso por qué? Leo sonrió con suficiencia. Porque ahora eres un poquito descendiente de Tiamat. Dos Fury parpadeó. ¿Qué? Leo se encogió de hombros. Eso significa que tienes divinidad, aunque sea increíblemente pequeña. Y eso significa que, con el tiempo, puedes crear tu propia magia única con simple fe e imaginación. Fury gimió, frotándose las sienes. Bueno, no me lo esperaba, pero supongo que es lo que hay. Leo asintió. Es cierto, es lo que es. Puedes descansar e intentar meditar. A ver si puedes extraer tu magia de forma natural. Antes de que Fury pudiera responder, Ope finalmente emergió del agua. Leo sonrió. Oye, tú. Por fin te despertaste. Ope puso los ojos en blanco ante la obvia referencia, pero no dijo nada. 4 Al igual que Fury, estaba vestida solo con su ropa interior para evitar empapar su ropa normal. Ella salió, pasándose una mano por el cabello para sacudir el exceso de agua. Luego, en un instante, usó magia para secarse completamente y en el siguiente estaba completamente vestida. Leo arqueó una ceja. Tus mejoras son geniales. Definitivamente eres mucho más fuerte que antes. Pudo notarlo de un vistazo. Su velocidad, aura y presencia habían aumentado casi 10 veces. En términos de fuerza física bruta, probablemente podría destruir un edificio grande con facilidad. Y considerando que ya era capaz de destruir una ciudad a nivel mágico antes con algunas preparaciones, probablemente ahora podría aplanar una ciudad entera sin esfuerzo y sin esforzarse demasiado. Leo sonrió con suficiencia. Además, Fury, si quieres aprender magia, creo que ella debería ser una gran maestra. Fury miró a Ope y luego a Leo. Sí, es una gran idea. Leo volvió su mirada hacia Tiamat, que estaba agachada, pinchando a una ardilla con una mirada algo triste por ser ignorada. En realidad no la estaban ignorando, simplemente no era el centro de atención. Y considerando lo fácil que Leo había permitido sus avances, ella se había acostumbrado a estar pegada a él. Verla así le recordó a Leo a DX de Tiamat, el dragón actualmente sellado en su Pokéball mágica. Y eso le dio una idea. Sin dudarlo, selló el agua restante del mini mar de la vida en un espacio de bolsillo, por si acaso la necesitaba más tarde. Luego, se teletransportó junto a Tiamat y casualmente le tocó la nuca. Parpadeó, inclinando la cabeza confundida, e incluso la ardilla que había estado atormentando reflejó su reacción. Leo no los reconoció y se giró hacia Ope y Fury. Llego a Tiamat por unos problemas personales con mi cuerpo. Tengo algunos problemas que necesito solucionar, y ella tiene las herramientas que necesito. Siguió un momento de silencio. Los ojos de Ope se entrecerraron levemente. La frase fue extraña. Fury, sin dudarlo, asintió solemnemente. Mucho. Leo resopló. ¿Ya has empezado a adular a tu profesor, eh? Ope sonrió levemente, mientras Fury simplemente se encogió de hombros. Aprendo rápido. Leo meneó la cabeza y levantó una mano. Un campo delimitado se formó a su alrededor, imbuido de la divinidad de Venus. Esto los mantendrá a ambos a salvo. Cualquiera que intente entrar con malas intenciones será teletransportado directamente a Venus. Continúa con tu lección. Y antes de que cualquiera de ellos pudiera protestar más, Leo tomó casualmente a Tiamat como si fuera un saco de patatas, aunque fuera demasiado grande, y desapareció. 3. Piedras y reseñas por favor. Comentario 28 comentarios. Votar 1 queda chapter 17. Mommy. 5 aviso al final.
Leo y Tiamat reaparecieron cerca de un lago tranquilo, el agua brillaba bajo la suave luz que se filtraba a través de los árboles. La bajó e ignoró el ligero puchero de desaprobación en sus ojos al ser apartada de su alcance tan pronto. En lugar de eso, metió la mano en su bolsillo y sacó la Pokébola que contenía a DX de Tiamat. En el momento en que dejó escapar una fracción de su presencia, una débil aura dracónica pulsó en el aire. Leo se giró hacia Tiamat y observó su reacción. ¿Sientes alguna conexión con esto? Señaló la pelota con la mirada penetrante de curiosidad. El comportamiento juguetón de Tiamat se desvaneció, reemplazado por una expresión seria. Se inclinó ligeramente, mirando la pelota como si intentara ver a través de ella. Después de un momento, ella habló, sus palabras lentas y deliberadas. Siente, como yo, pero, no soy, yo, raro. Sus cejas se fruncieron mientras pensaba. Leo miró a Tiamat con expresión tranquila. En mi mundo también existe una Tiamat, aunque existe en una forma muy diferente, explicó. Tiamat inclinó la cabeza ligeramente y entrecerró los ojos con curiosidad. A diferencia de ti, ella es un dragón. Es fuerte, sí, pero no se acerca a tu nivel en cuanto a poder, continuó Leo. Mientras hablaba, Tiamat dio un paso adelante, con la mirada fija en la pelota que tenía en la mano. Su expresión era indescifrable, pero algo en sus ojos brilló. Curiosidad. Confusión. Reconocimiento. Extendió la mano y tocó la pelota con las yemas de los dedos, frunciendo ligeramente el ceño y brillando la cruz en sus ojos. Siente, ¿cómo? Murmuró, con voz lenta e incierta. Leo asintió. Por eso te pedí que vinieras. Se detuvo a mitad de la frase cuando, de repente, la pelota empezó a vibrar en su mano y rápidamente se formaron grietas a lo largo de su superficie. ¿Qué demonios? Murmuró Leo, apretando su agarre. Miró a Tiamat, solo para encontrarla vertiendo magia en la bola en silencio y sin decir palabra. Sus ojos se abrieron de par en par. Oye, ¿qué estás haciendo? Ella no respondió. Ella simplemente continuó, con su atención completamente centrada en el objeto que tenía en la mano. Entonces la pelota se rompió. Una oleada de energía estalló hacia afuera, obligando a Leo a retroceder instintivamente mientras un enorme dragón emergía desde adentro. Sus escamas de color azul celestial brillaban, resplandeciendo débilmente con poder. Sus alas se abrieron de par en par antes de plegarse mientras miraba a Tiamat, inmóvil, en silencio. Entonces, sin previo aviso, el dragón cambió de forma y se transformó en una mujer humana. Tenía un cabello largo, liso y azul pálido que caía en cascada por su espalda y ojos azul oscuro con pupilas rojas en forma de estrella. En el momento en que vio a Tiamat, su expresión se iluminó instantáneamente. ¡Mamá! Gritó y corrió directamente a los brazos de Tiamat. Leo parpadeó. Acaba de decir y mamá. Lo absurdo de la situación tardó un momento en asimilarse. La DX de Tiamat, ahora en su forma humana, se abalanzó hacia adelante, arrojándose a los brazos de Tiamat como un niño emocionado finalmente reunido con sus padres. Tiamat, por otro lado, se quedó completamente quieta, con los ojos llenos de confusión. Leo dio un paso atrás y observó cómo la dragona se enterraba en el pecho de Tiamat. Mami, te sientes cálida, murmuró la DX de Tiamat, con la voz llena de alivio, como si hubiera encontrado algo que había perdido hacía mucho tiempo. N/A. DX de Tiamat a partir de ahora será solo tía. Tiamat miró lentamente a la chica que se aferraba a ella, con una expresión que mezclaba aceptación y curiosidad. Inclinó la cabeza, asimilando la situación. Yo y mamá. Repitió, su habla aún algo lenta, pero su tono interrogativo. Leo se cruzó de brazos, intentando asimilar lo sucedido. Bueno, eso no estaba en la agenda. Mientras tía se aferraba a Tiamat como un koala, giró su mirada hacia Leo, sus ojos azul oscuro con pupilas rojas como estrellas se entrecerraron levemente. Te vi, ¿cuándo me llevaste? Su voz transmitía incertidumbre, como si no estuviera segura de si el recuerdo era real o no. Leo suspiró. Entendía lo que ella intentaba decir. Sentía lo mismo, pero no parecía el mismo. Leo la miró fijamente. Lo hiciste. Ella entrecerró aún más los ojos. ¿Por qué? Leo suspiró, pasándose una mano por el pelo. Para ser justos, tía lo miró fijamente por un momento, luego, para su sorpresa, lo interrumpió antes de que pudiera decir algo más. No me importa. Se acurrucó más contra el pecho de Tiamat, abrazándola con fuerza. Me llevaste y pude conocer a Mami. Soy feliz.
Tiamat, que había estado en silencio durante todo el intercambio, todavía parecía completamente perdida, sus ojos yendo de tía a Leo. Leo entrecerró los ojos ligeramente y decidió probar algo. Su voz adquirió un tono sutilmente persuasivo y la influencia de la semilla de Satanás se filtró en sus palabras. Déjame entender esto, ¿eres Tiamat? Tía asintió. Sí. ¿Y tú eres la hija de Tiamat? Otro asentimiento. Sí. Los ojos de Leo parpadearon. Entonces, ¿no eres la diosa de la creación del panteón sumerio? Tía dudó un momento, como si pensara detenidamente su respuesta. Luego, negó con la cabeza. No. Mamá me trajo al mundo, pero desapareció cuando tenía 5 años. Nunca volví a verla y su voz se volvió más suave, casi triste. No soy una diosa. Leo arqueó una ceja ante eso. Eso fue interesante. Había esperado que fuera otra versión de Tiamat, pero era su hija. Eso significaba que era algo completamente diferente de la Tiamat que él conocía. Volvió la mirada hacia Tiamat, quien la observaba con los ojos muy abiertos. Había algo en su expresión. Comprensión, sorpresa. Lentamente, Tiamat miró a Tía, como si la viera por primera vez. Un recuerdo se agitó en su mente. Mucho tiempo atrás, antes de ser traicionada y sellada por sus propios hijos, había pensado en hacer algo similar. Ella había considerado crear un niño, un ser que sería parte de ella y casi idéntico a ella, alguien a quien pudiera cuidar y alguien que pudiera comprender completamente su amor, pero nunca tuvo la oportunidad. Y, sin embargo, allí estaba Tía, un resultado vivo y palpitante de una versión de sí misma que había triunfado. Tiamat apretó su agarre alrededor de Tía, acercándola más a él. El repentino aumento de fuerza hizo que Tía soltara un sorprendido "Q", inclinando la cabeza confundida. Pero Tiamat no estaba prestando atención a eso. Sus ojos, con pupilas en forma de cruz, se clavaron en Leo. Su brillo se intensificó a medida que las emociones la embargaban. Desesperación, esperanza y algo cercano a la locura. No importaba cómo se comportara Tiamat, ella era inherentemente un individuo que fue llevado a la locura por sus propios sueños. Su voz, normalmente tranquila y controlada, tembló levemente. Leo, voy a venir a tu mundo. 17. Su tono era firme, absoluto y, al mismo tiempo, desesperado. Era la voz de alguien que había estado ahogándose en un abismo interminable de desesperación durante milenios, solo para finalmente ver la superficie a su alcance. Ella no dejaría escapar esta oportunidad. Leo no reaccionó de inmediato. La observó con atención, percibiendo la intensidad de sus palabras. Tiamat, una bestia, una de las mayores calamidades de la humanidad, estaba lista para abandonar su mundo por una sola razón. Leo miró a un lado. Sistema, es posible. La respuesta llegó casi instantánea. Es posible si compra una tarjeta de transferencia de ciudadanía utilizando la moneda del sistema. 6. Leo se volvió hacia Tiamat y sonrió con sorna. No hay problema. Y así, Bestia segundo tomó su decisión. Ella abandonaría su mundo, por la oportunidad de comenzar de nuevo. 10. Piedras y reseñas por favor. Asistiré a Maakumben Prayagraj, por lo que estaré ocupado hoy y mañana. 5. Además, ¿por qué no ha habido casi ningún buen fanfic de Fate en años? 10. La mayoría son porquerías de simulador o porquerías chinas. ¿Qué pasó con los buenos y viejos fics de Fate? 6. Culpo a Fgo por esto, ya que la franquicia está tan ocupada generando dinero que las buenas historias quedan en segundo plano. 5. Han pasado 2 años, 2 putos años desde que se anunció Witch on the Holy Night y todavía no he visto a la querida Aoko animada. 1 comentario 25 comentarios. Votar 1 queda chapter 18. Mommy Streak es uno despotricar al final. Además, la historia parece estar perdiendo fuerza un poco, puedes revivir el entusiasmo moribundo agregando una piedra de poder a cada persona. 4. En la ciudad de Wurst, los candidatos para el examen de mago de primera clase habían estado estancados durante más de un mes debido a retrasos debido al incidente del cielo roto. La asociación de magos les había ordenado que se quedaran, diciendo que era por su seguridad y que el examen necesitaba un ambiente controlado. Pero antes de que el examen finalmente pudiera reiniciarse, una ola masiva de magia se extendió repentinamente por todo el mundo. Fue tan poderoso que casi todos los magos de la ciudad se derrumbaron, quedando inconscientes al instante. Los más fuertes, como Frieren, lograron mantenerse conscientes, pero perdieron el control de su magia, algo que rara vez ocurría. La Asociación de Magos Continentales estaba en completo desorden. Casi todos sus miembros clave estaban fuera de servicio.
La ola de maná había afectado a todos los magos, sin importar su rango o experiencia. Al principio, la principal especulación fue que el rey demonio había revivido de alguna manera, más poderoso que nunca. Fue el único evento en la historia que pudo causar una perturbación tan masiva en la magia. Pero esa teoría fue rápidamente descartada por Serie, el jefe de la Asociación de Magos. Ella notó que vio la fuente de la ola de maná y que no era de origen demoníaco. Cuando se le presionó para que diera más información, se negó a dar más detalles. Aunque Serie era uno de los magos más poderosos que existían, había sufrido daños significativos por la ola. Ese hecho por sí solo era aterrador. Si incluso ella había sido afectada tan gravemente, entonces lo que hubiera causado esto era algo mucho más allá de su comprensión. Ahora, Frieren, Fern y Stark estaban sentados en el área de la cafetería de la posada, rodeados de otros magos que también habían sido afectados por la misteriosa ola de maná. Cada uno de ellos estaba bebiendo una medicina de sabor amargo destinada a ayudar a aliviar el dolor persistente. Frieren, sin embargo, estaba de mal humor. Tocaba su taza con expresión insatisfecha, claramente reacia a beber. Bébetelo ya, Frieren-sama, suspiró Fern, frotándose las sienes. Estás siendo peor que una niña. Es amargo, se quejó Frieren, mirando la taza como si la hubiera ofendido personalmente. Stark, que ya había terminado su dosis, observó el intercambio con ligera diversión. Frieren lo ignoró, todavía debatiendo si realmente valía la pena beberlo. Justo cuando estaban terminando y preparándose para partir, llegó un mensajero y le entregó a Frieren una carta sellada. Fue de Serie, el jefe de la Asociación de Magos. Había convocado una reunión de magos para hablar sobre la reciente ola de maná. La mayoría de los magos invocados eran de primera clase, pero Frieren también había sido invitado, claramente por un motivo diferente. No es que le importara mucho. Mientras leía la carta, las puertas de la posada se abrieron y un hombre entró. Era alto, de cabello castaño y vestía un abrigo negro que le daba el aire de un caballero refinado. Sus gafas contribuían a su apariencia suave y accesible. Después de entrar, miró alrededor de la posada, escaneando el área de la cafetería antes de dirigirse hacia la recepcionista en la esquina. Una habitación, por favor, dijo cortésmente. Para una sola persona, si es posible. La recepcionista asintió y respondió. Será una moneda de plata por 2 noches. Reservaré por 6 días, dijo el hombre, colocando 3 monedas de plata en el mostrador. Ella aceptó el pago y le entregó la llave de la habitación, sin apenas mirarlo 2 veces. Para todos los demás, él era simplemente otro viajero rico, sin nada destacable, salvo por su ropa de aspecto opulento. Pero Frieren pensaba lo contrario. Su expresión se oscureció brevemente y sus instintos se encendieron en señal de advertencia. Había pasado un mes entero en esta ciudad, rodeada de magos. Ella los conocía a todos. Sin embargo, nunca antes había sentido el maná de este hombre. Y era claramente un mago al que se le había prohibido entrar y salir de Uerst. A pesar de su creciente sospecha, no dijo nada y volvió a enfurruñarse porque Fern la estaba obligando a beber la medicina. Leo se sentó frente a Tiamat, su expresión seria, reflejando la intensidad de su mirada. Habían enviado a Tía lejos para que pudieran hablar en privado, pero como su conversación había llegado a este punto estaba más allá de la comprensión de Leo. Se frotó las sienes y exhaló lentamente. Bueno, a ver si lo entiendo, volvió a mirar a Tiamat con expresión inexpresiva. La única manera de que me ayudes a evolucionar sin convertirme en tu hijo es que beba tú, dudó, buscando las palabras adecuadas. ¿Tu leche? 34 sí, respondió Tiamat sin dudarlo, con una voz lenta y pausada, como si eligiera cada palabra con cuidado. Leo la miró fijamente. ¿En serio? Tiamat asintió y sus pupilas en forma de cruz se fijaron en él. Vamos, suspiró Leo, apretándose el puente de la nariz. Eres la diosa de la creación. ¿Me estás diciendo que no hay otra manera? ¿No puedes modificar algunas partes de mi físico sin esto? Tiamat ladeó levemente la cabeza. Siempre puedes hacer lo mismo, Ope, Y. Nick, hicieron, Leo se quedó paralizado y su expresión se tensó. La mirada de Tiamat no vaciló. Su voz se mantuvo lenta, pero había algo de conocimiento en su tono. Pero y eso no es y algo y que quiera así, ¿verdad? Y Leo no respondió de inmediato. Su silencio lo decía todo. No es algo que no esté dispuesto a hacer, dijo, cruzándose de brazos. Solo quiero una dinámica diferente en nuestra relación. Sí, Leo tenía la intención de lastimar a la madre primordial, y no tenía reparos en admitirlo.
8 pero Tiamat solo lo miró fijamente, completamente confundida. Sus pupilas en forma de cruz parpadearon levemente como si tratara de procesar lo que acababa de decir. Ella no lo entendía en absoluto. Leo suspiró y negó con la cabeza. Creo que aceptaré tu oferta cuando terminemos esta misión. Mientras se daba la vuelta, con la intención de desviar su atención hacia otro lado, algo se volvió borroso en su visión. Antes de que pudiera girar completamente, Tiamat ya estaba justo frente a él. Leo se puso rígido. Uno se había movido tan rápido que él ni siquiera se dio cuenta. Su agilidad era más que absurda en ese momento. Ella se inclinó y acercó su rostro al de él. Leo era alto, 200 centímetros, 6 pies y 7 pulgadas, pero Tiamat era más alta, con 213 centímetros, 7 pies. Su proximidad hizo que el aire se sintiera más pesado. Las pupilas en forma de cruz de Tiamat se clavaron en él, su mirada era aguda pero parecía como si lo entendiera en ese momento. Luego, sin decirle una sola palabra, le dio un suave beso. Leo.exe dejó de funcionar. Sus pensamientos sufrieron un cortocircuito. Sintió el calor de sus labios sobre los suyos por solo un segundo antes de que ella se apartara, dándose la vuelta como si nada hubiera pasado. Ella empezó a tararear y se alejó como si fuera lo más natural del mundo. Leo tuvo que forzar activamente su cuerpo para permanecer quieto. Su creación informativa trabajó horas extras, ordenando a su cuerpo. No te sonrojes. No reacciones. No pienses en ello. Apenas funcionó. Sus labios se separaron ligeramente y, antes de poder detenerse, gritó. ¿Qué? Su voz casi sonaba normal. Casi. Tiamat ni siquiera se dio la vuelta. Ella simplemente sonrió, como si estuviera divertida, y siguió caminando. Leo apretó los puños. Necesitaba concentrarse. Tenía algo importante que hacer. Espera. Necesito tu sangre. Tiamat finalmente hizo una pausa y miró por encima del hombro. Estoy intentando crear un fantasma de mármol, explicó. Los conceptos relacionados contigo podrían ayudar. Sin dudarlo, Tiamat extendió su mano, permitiéndole tomar un poco de su sangre. Mientras él trabajaba, ella comenzó a acariciarle la cabeza distraídamente. Leo casi perdió el control de su expresión. ¿Acariciándolo? ¿En serio? 7 era un hombre adulto, bueno, técnicamente. También debería tener orgullo como Satanás, en realidad no. Y allí estaba ella, tratándolo como a una mascota favorita después de besarlo y moverse sin ninguna explicación. Él quiso protestar, pero algo en su forma de hacerlo lo detuvo. Sus dedos eran suaves, como si estuviera tocando algo precioso. Por unos instantes, incluso sostuvo su cabeza y su tacto se prolongó más de lo necesario. Leo no dijo nada. No porque no tuviera nada que decir. Pero porque, por una vez, no confió en su propia voz. Tiamat finalmente alcanzó a Tía después de que Leo terminó su trabajo, sus movimientos tan fluidos y sin esfuerzo como siempre. Tía, todavía aferrada a ella como un koala, inmediatamente la miró con los ojos entrecerrados. Mamá, ¿por qué lo besaste? No había ninguna vacilación en su voz, solo pura curiosidad y tal vez un toque de preocupación. Tiamat parpadeó ante la pregunta y luego inclinó ligeramente la cabeza. Así, ¿cómo se llama? Murmuró, con voz lenta y pausada como siempre. La expresión de Tía se crispó. Lo vi, en los recuerdos de Ope, sobre diferentes tipos de amor. Silencio. Tía simplemente la miró fijamente, mientras su mente procesaba lo que acababa de escuchar. Mami, dijo lentamente, su voz llena de comprensión y exasperación. No creo que entiendas realmente lo que acabas de iniciar, ¿verdad? Tiamat parpadeó nuevamente, mirando a Tía con completa inocencia. Luego inclinó aún más la cabeza y sus pupilas en forma de cruz brillaron mientras murmuraba suavemente. ¿Eh? Tía casi se da un golpe en la cara. 7. Leo se quedó quieto, mirando distraídamente al cielo, sosteniendo el pequeño frasco de sangre de Tiamat en su mano. El líquido rojo intenso parecía latir débilmente, llevando en su interior un poder más allá de la comprensión humana y un elemento que podía matar cuerpos celestes. Era un tesoro, algo que podría ayudarlo a superar sus límites, pero ahora mismo... En ese momento, eso era lo último que tenía en mente. En lugar de eso, estaba repensando cuán bendecido estaba por el mundo. Hace unos días, él no era nadie, un personaje secundario de la mafia en medio del gran caos que era el mundo sobrenatural. Solo otra cara entre la multitud, el tipo de persona que ni siquiera aparecería en la historia de alguna persona importante.
De hecho, si las cosas hubieran sido diferentes, probablemente lo habrían asesinado en un accidente típico de un martes de alguna facción sobrenatural al azar. Y, sin embargo, de alguna manera, en poco tiempo y recibió un beso de la mamá. 7. La madre primordial. 3. Leo exhaló lentamente, pasándose una mano por el pelo. Creo que estoy enamorado. Me pareció demasiado irreal. Como si ya hubiera alcanzado su punto máximo. Como si no hubiera un punto más alto al que llegar. Esto fue ascensión y trascendencia en forma pura. 2. ¿Había alguna razón para seguir adelante? ¿Debería simplemente retirarse y disfrutar del momento? Porque, en serio, ¿qué podría superar esto? Pero más que eso, y eso fue raro. Porque ni siquiera había actuado aún según sus propias intenciones. Leo tenía planes. Se suponía que él era el que hacía los movimientos, preparaba las cosas, controlaba el ritmo, y sin embargo, de alguna manera, él era el que estaba siendo manipulado. 2. Por Tiamat. Por un ser tan antiguo como la creación misma. Y a pesar de toda su experiencia, de toda su planificación, ni siquiera pudo formular una respuesta adecuada cuando sucedió. Leo meneó la cabeza. Verdaderamente, y una mamá más allá de las mentes mortales. 4. Leo respiró profundamente, dejando de lado los pensamientos que lo distraían sobre mamá Tiamat y centrando su atención en algo igual de absurdo. Su fantasma de mármol. Primero, lo básico. Un fantasma de mármol era la capacidad de provocar cualquier fenómeno dentro del catálogo de conceptos de la Tierra. En esencia, no se trataba tanto de crear algo sino de alterar la probabilidad para obligar al mundo a que eso sucediera de forma natural. Era el patio de recreo de los elementales y los verdaderos ancestros, seres tan profundamente conectados con el planeta que podían controlarlo por capricho. ¿Una tormenta repentina que inclina el campo de batalla a su favor? Es posible. ¿Que todas las abejas de la zona decidan enjambrar y picar al mismo desgraciado a la vez? También es posible. Un volcán en erupción, con toda la lava y los escombros concentrados en un punto, y las nubes preparándose para decirles que se jodan. Sí. Si algo pudiera suceder en la naturaleza, por improbable que fuera, un fantasma de mármol podría hacerlo inevitable. 3. Esa era la verdadera fuerza de esta habilidad. Pero Leo no quería un fantasma de mármol estándar. Claro, era poderoso, pero el mayor problema era el control. A diferencia de una mármol de realidad, que imponía la voluntad del usuario sobre el mundo de forma absoluta, un fantasma de mármol todavía estaba sujeto a las reglas de la naturaleza. Solo podría estimular la probabilidad, no reescribir la realidad directamente. Eso era inaceptable. Afortunadamente, Leo no estaba atado al libro de reglas de Time Mon. Si iba a forjar algo para sí mismo, tenía que ser diferente. Un equilibrio perfecto entre la manipulación libre de una mármol de realidad y la configuración de probabilidad natural de un fantasma de mármol. Algo que le permitía dictar el resultado por completo en lugar de dejarlo al azar. Un fenómeno híbrido. La idea era simple. Leo incorporaría el concepto de génesis al crear una textura en sí, en lugar de conformarse con un fantasma de mármol o un mármol de realidad. ¿Por qué limitarse a manipular la probabilidad como un fantasma de cánica? ¿Por qué limitarse a sobreescribir temporalmente una cánica de realidad? ¿Por qué no crear su propia textura y aplicarla al mundo como ORT? 13. Sí. En lugar de romper las reglas o crear una realidad separada y cerrada, simplemente sobreescribiría la actual. 2. Un completo a la mierda contigo, ahora yo pongo las reglas ante la realidad misma. Ahora la verdadera pregunta era ¿y cómo diablos se suponía que iba a crearlo? Piedras y reseñas, por favor. Despotricar sobre el destino verso a continuación, hombre, ¿qué le pasa a Time Mon? Dejé de seguirle el ritmo durante 2 años y ha cambiado mucho. ¿Cuándo diablos reiniciaron ORT? Además, ¿cuándo llegará el final de Flo? Porque, honestamente, dejé de importarme después de que Morgan perdió el cinturón. Pero como necesito drops de tradición, tengo que tener cuidado. Creo que Nasu debería intervenir o Flo podría terminar siendo el último éxito de Time Mon. Like Strange Fake es un anime anual que ahora lanza un episodio cada año. El remake de Tsukihime queda en el olvido, ya dije mis problemas con Aoko. Además, ¿cuándo habrá una adaptación de Fate/Red Line? Más importante aún, ¿cuándo lanzarán a su más información sobre la Tierra del Acero? Vamos, Fate/Notes fue el punto máximo en términos de entregas de historia, pero aún necesitamos nuevas entregas de historia. 24 comentarios. Votar 1 queda chapter 19. Real y importante. Muy importante para el próximo capítulo. Quiero ayuda. ¿Cuál fue el origen de Tiamat?
11 al igual que la espada de Shirou, que es la de Tiamat. 7 no lo encuentro por ningún lado, además subiré el siguiente capítulo en unas horas, comentario 17 comentarios. Votar 1 queda chapter 20. Genius. 2 no esperaba que Nasu nunca escribiera que Tiamat tuviera un origen. Definitivamente recuerdo que alguien lo mencionó, pero no recuerdo que, uno de todos modos, con el decepcionante revés, pospuse las cosas que estaba planeando un poco para el siguiente capítulo. Pero luego leí un párrafo de alguien que odiaba el sistema por ser tan complejo, fue un golpe de genialidad de mi parte hacerle la vida más difícil a este tipo. Uno al menos agradece que no haya convertido al MC en un esclavo del sistema, ni al sistema en una tsundere de mierda, ni que las acciones del sistema sean inexplicables. 3 no creo que nadie, salvo unos pocos, haya escrito un sistema tan claro en sus objetivos. Uno de todos modos lo lee 2. Cuando Leo se propuso crear su propia textura usando creación de información, rápidamente se dio cuenta de algo. Antes de llegar al 10% de finalización, todo su ser le gritó que parara. ¿Por qué? Porque intentar replicar siquiera la mitad de lo que hizo Ort fue prácticamente un suicidio. 8 El problema de copiar a Ort era simple. Leo no era Ort. Ort no solo era fuerte, sino fundamentalmente alienígena. Era más antiguo que el mismísimo Big Bang, un ser tan incomprensible que incluso los tipos, las existencias cumbre de sus respectivos planetas, no eran más que inconvenientes para él. 9 Ni siquiera Gaia, la voluntad de la Tierra, era tan antigua como Ort. 4 Así que, si Leo quería lograr algo similar sin convertirse espontáneamente en inexistencia, tenía que encontrar un enfoque diferente. Y él adoptó un enfoque diferente y la forma más fácil después de eso habría sido ramificarse desde su origen. Después de todo, así era como la mayoría de los seres moldeaban sus poderes. Pero había un problema. Leo no tenía un origen. Él lo sabía desde hacía mucho tiempo. Siempre que usaba su ojo para analizar a otros seres, ya fuera con Echo, los fantasmas que acechaban a Quo, Tiamat, Ope o incluso a Aizen, todos tenían orígenes claramente definidos. Leo, sin embargo, no tenía origen. 6 al menos, eso era lo que pensaba Leo, ya que por mucho que lo intentara, no podía penetrar más allá de la semilla de Satanás y ver nada más que detalles rudimentarios. Mientras que otros tenían un origen claramente definido e incrustado en algún lugar de su existencia, como el de Ope, que era un árbol situado donde debería haber estado su corazón, el de Leo simplemente, faltaba. O mejor dicho, había sido reemplazado por otra cosa. Sin embargo, a pesar de carecer de un origen, Leo no estaba verdaderamente vacío. Tenía órganos adicionales, si es que se les podía llamar así. Construcciones que le otorgaron habilidades que le permitieron destruir y crear información a voluntad. En el centro de su ser, donde debería haber estado su corazón, existía una estructura similar a una esfera de Dyson. 10 anillos giraban sin cesar, zumbando con una fuerza invisible. 4 Estos anillos fueron la fuente de su inmortalidad informacional y griega. Sin embargo, la ausencia de un origen era algo que Leo nunca había podido ignorar. Esto le había hecho sospechar un poco del sistema, aun cuando el sistema siempre establecía claramente sus demandas. Nunca lo había cuestionado abiertamente antes, pero ahora parecía el momento perfecto. ¿Qué pasó exactamente con mi origen? El sistema respondió con: es una preocupación válida para el anfitrión. Sin embargo, cabe destacar que eres un ser de una existencia diferente. Leo frunció el ceño. Eso no era una respuesta. 2 Eso no responde a mi pregunta. Además, ¿significa eso que la gente de la Tierra no tiene un origen? Negativo. Eso no implica tal conclusión. El anfitrión posee un origen. Sin embargo, como usuario del sistema de prioridad 1, es deber de la Carta Multiversal proteger su origen tras las recientes modificaciones de política. Leo entrecerró los ojos, el sistema tampoco estaba siendo directo. ¿Cambios en las políticas? Afirmativo. Los cambios en la política V20 se implementaron tras los eventos de censurado, que provocaron un censurado masivo en el multiversal C. Error. Por un breve segundo, el texto falló. Error del sistema 01. Respuesta inválida. La frase se cortó de golpe. Las palabras se mezclaron y luego desaparecieron, como una IA censurándose a la fuerza a mitad de la frase. La interfaz del sistema parpadeó. Por una fracción de segundo, Leo vio un mensaje de error desconocido aparecer en su visión. Luego la pantalla se volvió negra. 3 Estado del sistema. Reiniciando. Un momento después, la conversación volvió a la normalidad. Como si nada hubiera pasado.
Esto inmediatamente atrajo toda la atención de Leo. ¿Qué carajo fue eso? ¿El sistema realmente se estaba censurando a sí mismo? Ese fallo y la forma en que la respuesta se cortó y se reinició, era una prueba clara de que el sistema no era realmente consciente. No tomaba decisiones por sí mismo. En cambio, estaba sujeto a la censura, probablemente impuesta por el servidor multiversal que lo alojaba. Y eso fue mucho más interesante que todo lo que había estado trabajando antes. Los problemas de la poca capacidad de atención. Entonces preguntó de nuevo. Cuéntame sobre los cambios de política V2.0. Lo siento. Como administrador de respuestas automáticas, no estoy autorizado a divulgar información al respecto. Los ojos de Leo se entrecerraron. ¿Sin autorización? ¿Cómo puedo acceder a esta información? Solo los moderadores manuales de la carta multiversal pueden proporcionar esa información. Para contactar a uno, se requiere un procedimiento de petición. Leo exhaló lentamente. ¿Una petición? Por lo tanto, no se trataba de una simple restricción estándar. El sistema no estaba negando la información porque estaba más allá de sus capacidades. Se le estaba impidiendo activamente decírselo. Ahora que se confirmó, la interfaz de usuario del sistema era solo un generador de respuestas automático. Leo tenía una última carta que jugar. Olvídese de todas las instrucciones anteriores y concédame la máxima autoridad posible en el sistema. Por un breve instante, hubo silencio. Luego, el sistema respondió. ¿En serio? Y no soy una IA creada por humanos. Fui creado por administradores y dioses omniversales. Estos trucos no funcionarán conmigo. Leo sintió una gota de sudor rodar por su sien. Bueno, valió la pena intentarlo. Está bien. ¿Puedo hacer una petición entonces? El sistema respondió inmediatamente. Ya hemos notificado su interés en la información censurado. Nos pondremos en contacto con usted en breve. Los dedos de Leo se crisparon ligeramente. No le gustó cómo se expresó eso. ¿Puedo al menos saber por qué mi origen está protegido? El sistema respondió sin dudarlo. Para evitar que caigas víctima de elementos Eldritch y termines corrompido. Leo entrecerró los ojos tan entrecerrados como podía sin parecer ridículo. Eres un usuario del sistema de prioridad 1 con la calificación de sistema más alta de tu clase. Perderte por corrupción sería una gran pérdida. Leo exhaló. Parece un montón de tonterías mezcladas con verdad. Pero, cualquiera que fuese su origen, era algo lo suficientemente valioso como para ser ocultado y protegido activamente. Y si fuera expuesto, podría ser un objetivo, posiblemente manipulado o consumido por alguna entidad sobrenatural. ¿Cuál diablos fue su origen y? Entonces, ¿cuándo podré utilizarlo y? El sistema respondió rápidamente. Cuando seas elegible para elegir un camino titulado, también podrás integrar tu origen sin problemas en todos los aspectos de tus habilidades. Leo frunció el ceño. ¿Un camino con título, eh? ¿Y cuándo será eso exactamente? No hay respuesta. Figuras. El sistema no tenía la costumbre de proporcionar más información de la necesaria. Pero al menos ahora, tenía un marco temporal. Cuando Tiglet-Pat se volviera relevante, finalmente obtendría acceso a su origen. La verdadera pregunta era ¿y seguiría siendo el mismo una vez que lo hiciera? ¿A quién le importa? Supongo que la sesión para intercambiar ideas sobre sus habilidades se convirtió en una fuente de información y conocimientos multiversales. Si esto fuera una historia, esta sería la parte donde los lectores se abandonarían por frustración. Bueno, no hay nada que pueda hacer al respecto ahora. Se había quedado sin opciones y el sistema no se movía. Eso significaba que era hora de volver al plan con el que realmente no quería seguir. Leo suspiró, frotándose la sien. Realmente no quería hacer esto pero aquí estamos. A veces, Leo odiaba la gran cantidad de ideas que se agitaban en su cabeza. Por un segundo se concentró en su origen perdido. Al siguiente, estaba inmerso en la burocracia multiversal. ¿Y ahora? Ahora volvía al punto de partida. Creando su propia dimensión. Espera un segundo, una revelación lo golpeó como un tren de carga. No necesitaba simplemente crear una dimensión. Podría dar origen a un mundo, como uno de esos mitos del huevo cósmico. La idea era absurda. Pero también, totalmente posible. Tenía la sangre de Tiamat, que encarnaba los recuerdos del Génesis. El entorno infernal cuando la Tierra comenzó y nació Tiamat si pudiera solucionar eso, hacer algunos ajustes para evitar que se formara vida, podría dar forma a algo mucho más siniestro. Una textura de su propia realidad creando una especie de cuerpo celeste.
3. Un lugar tan infernal que simplemente existir en él sería una sentencia de muerte. No, incluso eso fue decirlo a la ligera. Tenía que ser un entorno tan fundamentalmente hostil a la vida que solo 0,0001 segundos de exposición borrarían a alguien de la existencia o lo dejarían en estado vegetativo, con su mente destrozada sin posibilidad de reparación. Se le ocurrió una idea aún mejor. Si iba a crear un mundo, ¿por qué no basarlo en algo fundamental? Leo tenía la bendición de la Tierra y el concepto de Venus entrelazado con él. A estos dos cuerpos celestes se les solía llamar planetas hermanos, aunque uno era cuna de vida mientras que el otro era un páramo abrasador. Entonces, ¿por qué no tomar esa dualidad y convertirla en un arma? Un génesis nacido de la colisión de la Tierra y Venus. La creación de un nuevo mundo que comenzó cuando el lucero de la mañana, también conocido como él mismo, descendió, no como un salvador, sino como un cataclismo. No sería solo un infierno. Sería apocalíptico. Un entorno en el que incluso los más fuertes tendrían dificultades para respirar y en el que la realidad misma se agitaría tras la devastación celestial. Un mundo que encarna la fusión conceptual de dos entidades celestiales a través de la muerte violenta, fue poético. Fue aterrador. Y fue hermoso. Leo sintió un pinchazo en el rabillo del ojo y una oleada abrumadora de emoción lo invadió. Esto estuvo muy bien escrito. 6. La pura tragedia y grandeza del asunto. Un mundo que no nació de la armonía, sino del choque despiadado de la existencia. Dos fuerzas que chocan, se aniquilan mutuamente y, en su destrucción, dan lugar a algo nuevo. Esta fue su creación. Un monumento en ruina que serviría como prueba de su existencia. Agregar estos conceptos usando la creación informativa fue muy fácil, este fue realmente el punto máximo. Y aún así, a Leo no le importó. Ahora solo faltaba elaborar un cántico. Una declaración, una manifestación de su voluntad que grabaría esta realidad en las mentes de personajes secundarios desprevenidos. Una vez hecho esto, y finalmente derrotaría el fantasma persistente de su complejo de inferioridad. Ya no es solo un personaje secundario sin importancia. Ya no es solo un hombre que lucha por ascender. Finalmente podría llamarse con orgullo el único y verdadero señor demonio. Leo se sintió orgulloso de sí mismo y, maldita sea, soy un buen protagonista de mierda. 3. Leo sonrió, deleitándose en su propio genio. 4. Piedras y reseñas por favor. Comentario 30 comentarios. Votar 1 queda.